Acompañan esta noche a Juana Viale, el señor José Luis Espert, el señor Gabriel Levinas, la señora Débora Plager, el señor Martín Tetaz. Con nosotros, Juana Viale. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos a la mesa. Muchas gracias por acompañarme este sábado. Y voy a hacer pasar a Jime porque sin Jime no hay programa, eso ya lo sabemos todos. Buenas Hola, noches. Jime. Hola. Hola, Jime. ¿Cómo están? Ya estamos del mismo color. Sí, nosotros hablamos, pareciera Sí, que hablamos. y tenemos alitas. tus alitas. Qué lindo. Tenemos de menú de entrada unas milanesitas de mozzarella. Y de primer plato vamos a tener un rótolo de verduras y de postre un pastel español. Así Apa. que es muy rico. ¿Qué es el rótolo? El rótolo es como una especie de rollo de pasta que tiene adentro puerros, todo vegetariano hoy. Me Todo, encanta. todo Bien. veggie. Hoy se ajustan Así a mi que cintura. todas las recetas, si quieren, las pueden encontrar en Recetazas. Que lo disfruten. Gracias, Jimena. Te estaba diciendo que te veía muy flaco, que si te pregunté si era a causa del COVID que habías tenido. Sí. Pero me dijiste que hiciste una dieta que bajaste 11 kilos antes. Sí, con el COVID bajé 4 y Sí. previo al COVID 11, en total 15. Lo que pasa fue un verano muy intenso en picadita, vino y cerveza y uno se va inflando. Claro. Se va inflando y ya llega un momento que correr costaba mucho, así que decidimos Suspender todo y empezar. a hacer una vida de comida más sana, Claro. lechuguita, pechuguita, pescado, Más carnes aburrida. magras. La Claro. receta de Melconian estás haciendo. ¿Eh? ¿Estás haciendo la de Melconian? Sí, la del Pechuguita de hospital, calabaza. del hospital. Vino, muy poco. ¿Y ustedes también tuvieron Sí, COVID? sí, sí. Tuve ponerle un mes, pero fue muy liviano de entrada, no me di cuenta que había tenido una neumonía, la tuve, nos dimos cuenta después, porque después que se había terminado el tiempo, que ya no estaba yo para contagiar, apareció un poquito de fiebre, fui al hospital alemán, me hicieron, y ahí apareció que había tenido una leve neumonía. ¿Y cómo te enteraste que habías tenido COVID? Porque de entrada tuve un poquito, había estado con Jorge un jueves y el sábado, perdón, a la noche, en lo de Jorge, ¿no? Que ahí seguramente nos contagiamos. Pueden comer si quieren. Jueves, Gracias. viernes, sábado a la noche sentí un poco de tos y al otro día tuve un poco de fiebre, me hice un hisopado y dio positivo. Sí. ¿Y vos, Martín? Sí, tuvimos un contagio masivo en la radio y nos contagiamos prácticamente todo el equipo. Viste que tenemos como 2 burbujas en la radio, en el programa del Jorge. La nata sale desde la casa de él, que hay un estudio montado ahí, hay un grupo que están ahí en el Donde estudio voy de yo, él, ahí donde me Claro. donde contagié estaba yo. Gaby, y nosotros estamos en la sede propia de Radio Mitra ahí en Mansilla, y nos contagiamos todos los que estábamos en el estudio ese de Mansilla. O sea, uno de los compañeros fue contacto estrecho de un caso que se contagió y cuando lo informó ya era tarde, ya todos estábamos, cuando él se testeó, dio positivo, todos después, 2 días después caímos todos. Todos cayeron. Yo me contagié de mi esposa, lo que no Ah, sabemos sí, de ¿cómo? dónde se contagió. Mira. Yo no tuve. Y vos venís así de Mira, estoy toda hisopada, con un montón de contactos estrechos encima, con varios aislamientos, porque he tenido muchos compañeros que afortunadamente lo pasaron y se repusieron, tanto en el canal, en Intratables, como en la radio. Y bueno, y uno va como esquivando las Vendiendo balas, ¿no? cintura. El último ahora fue de Capaz que lo tuviste Brancatelli, ni ¿o no? sabés, ¿o no? No, porque me había hecho en algún momento anticuerpos y no tenía, con lo cual no lo tuve. Claro. Brancatelli fue en el canal y que afortunadamente está bien Y y, que le se mandamos enteró un al beso. aire Se también. enteró al aire y otro contacto estrecho en la radio, en Rivadavia, de una compañera, Adriana Balaguer. Así que bueno, aislamiento en ¿Ustedes cada saben caso. que los contactos estrechos en Europa ya no se aíslan más? ¿Por ¿No? qué? No, le hacen el test rápido durante 2 semanas y si A durante la, 2 semanas... a la persona que le da el positivo. al que fue contacto estrecho de una persona que tuvo COVID. Ah, mira. No la aíslan más. Durante, ¿qué es lo que corresponde, no? Si vos detectás durante 15 días, después de varias veces hacer el test rápido, que no estás contagiado, seguís con la vida normal. Mira.
Mirá cómo son diferentes las En actitudes, provincia, ¿no? bueno, prohibieron la venta libre de los... Del test rápido. Sí, qué para mí pena hay un eso. negocio, hay algo raro. Sí, yo- Que se prohíban los test rápidos. Lo que pasa Por es que tampoco favor. tengo claro, la verdad que en esto uno tiene que confiar en los médicos. Yo no soy médica, entonces algunos médicos decían que la confiabilidad era relativa, que si uno no sabía cómo hacerlo adecuadamente podía dar falsos negativos Claro, y la pero gente eso seguía es- circulando. Por eso la tiene dos intensidad, problemas. La por verdad eso no lo sé. repetirlo. por Eso tiene dos repetirlo. problemas. Yo no La lo sé. primera, el paternalismo, la idea de que el Estado siempre sabe más que vos. Entonces, por ejemplo, hay un montón de empresas. Nosotros acá nos testeamos con un testeo rápido que Sí. se hizo antes del ingreso, lo contó Juana recién. Digamos, eso es una oportunidad que permite que trabajemos todos y de manera más segura. Entonces, ¿cómo vas a restringir esa posibilidad? Si vos restringís esa posibilidad, probablemente hay algún falso positivo, hay algún falso negativo con seguridad, pero es mejor tener una herramienta adicional que permite que la gente se aísle más rápidamente y contagie menos, que depender de un Estado que ni siquiera, que te prometió que te cuidaba al principio, pero que después no testea, que después no tiene la vacuna, que después se roba la plata para la comida de los chicos de los comedores. Entonces, evidentemente, ese Estado fracasó. Lo que mostró la pandemia, justamente, de qué estaba hecho ese Estado. Bueno, lo que pasa es que hay Bueno. mucha manipulación también de las cifras, ¿no? Yo Ni creo hablar. que es evidente Pero cuando sí. vemos la cifra de contagios o de testeos y todos los días cambian y vienen muy rezagadas Ni en siquiera relación... manipulación, Débora, no tienen cifras. En muchos casos directamente no las tienen. Yo conozco un montón de casos de la provincia de Buenos Aires, de gente con COVID que le dicen quédate en tu casa, no salgas. Y eso está subregistrado. Nadie los va a mirar, nadie sabe cómo, nadie les hace seguimiento. Sí, me consta también que pero sucede en cantidad de provincia gente. eso. Gente que además se enferma mala en algún caso. Entonces, la realidad es que ellos, por un lado, te dicen, vos no te puedes hacer un test solo, y te prohíben el test, y por otro lado, ellos tampoco te lo hacen. Con positividad 35% te dicen que no puede además, testear. claro, pero además Por otra Dios. cosa sobre el test rápido. Y sí, justamente, el test rápido lo que te detecta es cuando vos estás con mucha carga viral, si no, no te lo detecta. Por eso la importancia Pero de es mejor, repetirlo. pero es mejor detectar alguno Claro, que detectar ninguno. Pero además, para que el test rápido no funcione mal, lo tenés que hacer de manera secuencial, Claro, repetirlo de repetirlo. manera frecuente. Por ejemplo, yo puedo tomarle el punto a Kicillof que las personas por sí solas individualmente comprando en una farmacia no van a permitir una trazabilidad perfecta. Pero eso tampoco es un argumento para que se prohíba en la venta de farmacia el test rápido, porque la persona que lo compra porque sabe hacer la trazabilidad de su análisis. hay- Pero, por ejemplo, Pero vos vas aparte, a el las hombre quiere grandes empresas. equivocarse y hacerlo mal. ¿Cuál es el problema? Pero ¿Por qué claro, se tiene que meter pero Kicillof en eso? en las grandes empresas, ¿por qué no permitir que en las grandes empresas Claro, se haga por el test supuesto. rápido? En los colegios, en la entrada de los colegios, para que los chicos vayan a la escuela, vuelvan a la escuela, los haces en la entrada de los colegios sistemáticamente durante varias Es semanas. que la utilización La policía, política, la utilización la policía. política que hacen del tema de la vacunación hace que todo esto sea posible, porque en su momento un montón de empresarios muy poderosos que tenían contactos internacionales como para conseguir vacunas, les ofrecieron, dijeron, déjennos vacunar a la gente nuestra y a la familia de la gente nuestra en nuestras empresas, y le dijeron que no. Bueno, Pero Gaby, hay algo ayer, más grave. perdón, en la Dijeron que no. radio, ayer en la radio entrevistamos a Enrique Piñero, que contó que él, bueno, Sí. a través de una ONG, adquirió un avión y hace diversas tareas solidarias y que le ofreció al gobierno argentino poder utilizar su avión para traer vacunas de los distintos países del mundo y no tener Gratuitamente. que cargar sobre Aerolíneas Argentinas, sobre el Estado argentino, todo el costo logístico de la permanente ida y vuelta de vacunas. Le envió una carta al canciller Felipe Solá. Luego le envió otra carta a la ministra de Salud, Bisotti. Carla Bisotti, y en ningún caso obtuvo respuesta. Yo puedo entender que No le digan tuvo que respuesta. Ni siquiera. pero ni, Ni siquiera le siquiera. dijeron Gracias. gracias, No, ¿no? no, Un son gesto de terribles. cortesía, gracias, no. Bueno, también Porque hubo no el quieren que caso nadie de se meta en su Almeida, negocio. ¿no? No quieren que Yo, nadie se meta en su no, negocio. tampoco Eso la es lo que hay. puedo comprar. Por quiso traer ejemplo, para todo el las pueblo. Almeida, cancillerías, sí. las cancillerías argentinas, ¿qué hace que no están golpeando las puertas de todos los gobiernos en los cuales viven pidiendo vacunas? Estados Unidos tiene 70 millones de vacunas AstraZeneca que no las está utilizando, las está regalando a Canadá y a México. ¿Qué hacemos que no mandamos un contingente Solá está argentino mirando para cualquier pidiendo la lado, vacu- después de lo que dijo Yo no lo sobre puedo los entender. Hamas y Israel. Dinamarca tiene millones de vacunas que no utiliza. ¿Qué hacemos que no estamos pidiendo, no sé, a través de la reina máxima de Holanda, que es Argentina, pidiendo Bueno, a yo Dinamarca que nos ahí mande te voy a vacuna? poner un punto que quizá abre otra ventana, pero para poder hacer eso la Cancillería Argentina tiene que fijar una posición en relación a dónde se para Argentina frente al mundo. Y ya la Y la está haciendo. geopolítica que estamos viendo en este último
último tiempo, las declaraciones del canciller Solá cuando acompañaba a la comitiva de Alberto Fernández a Europa sobre Venezuela, le preguntó a un colega y no se pronunció de alguna manera avalando la dictadura de Maduro, dijo que era tóxico hablar de Venezuela. Al día siguiente condena al Estado de Israel sin decir nada del grupo terrorista Hamas. Esa política exterior del gobierno argentino dificulta seguramente también esto que vos decís, bueno, hablemos con Estados Unidos, hablemos con otros países para la obtención de vacunas. Sin dejar de mencionar que hay médicos israelíes que vinieron para acá, ¿no? Estaban acá, era un grupo de médicos que tienen que ver con el ejército, porque es una investigación que hizo el ejército, y en ese momento estaban viendo de hacer acá parte de la prueba. Y cuando vieron el comunicado, se dijeron, se acabó, se levantaron y se fueron. ¿Y qué van a hacer? Es una locura, pero además la pregunta es, ¿cuál era la necesidad de tener que declarar algo al respecto? Podían decir, ojalá que haya paz en Medio Oriente y bla, 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 y se terminó la conversación. ¿Por qué tenían que tomar partido de ese modo? Porque en el fondo hay dos cosas que no se entienden. Seguramente ellos tienen que quedar bien con Venezuela y con Irán o alguna cosa de ese tipo, porque si no, no se entiende por qué tienen que hablar. ¿Recordás, Gaby, que el comunicado argentino fue bastante vergonzoso diciendo que condenaban la desproporción? Sí, la desproporción. Uso desproporcionado de la fuerza. Yo participé de un comunicado Perdón, condenando son 2.500 cohetes que tiraron los tipos. ¿Qué desproporción? ¿De qué habla? La desproporción en dónde está, en que por ahí son más ineficaces los cohetes de ellos que los cohetes israelíes. No, pero tampoco condenando a los terroristas como se tiene que condenar a los terroristas. Que además salieron a disparar de la nada. Vos sabés que hasta ese momento Israel estaba vacunando a la gente en Palestina. Estaba vacunando a los médicos, al personal de salud, al personal el conflicto imagínate, y después aparece un tarado como Solano, con perdón de la palabra, un tipo del PO de acá, diciendo que son nazis los israelíes. Es decir, nazis es agarrar a un tipo de 5 años con toda su familia y meterle en una cámara de gas. Eso es nazi. Pero ir a vacunarlos para después, es decir, ¿lo vas a vacunar? Lo que diga un dirigente del PO, yo te lo acepto, lo que acabas de decir. Ahora, a mí lo que me preocupa es del gobierno argentino, que es quien nos representa hoy. Yo creo que hay, por un lado, desconocimiento del conflicto de Medio Oriente, no entienden lo que está pasando en la Franja de Gaza, que no es lo mismo la autoridad palestina que Hamas, que la zona, como decía recién Gabriel, de la Franja de Gaza está explotada de COVID, que los fondos millonarios que llegaron por parte de la comunidad internacional no se utilizaron para atender la situación social, sino para sofisticar su armamento y destruir el Estado de Israel, que está en la Carta Constitutiva del Hamas. Y paralelamente también me parece que no solo hay desconocimiento, sino un sesgo, una posición y un posicionamiento ideológico que es histórico en el kirchnerismo, que esconde detrás del antisionismo, a mi modo de ver, el antisemitismo. Yo creo que el antisemitismo es una cosa que la Argentina la padece de hace muchísimo tiempo. No lo queremos ver. Yo lo contaba el otro día, ya en 1912. En 1910, perdón, cuando fue el aniversario del nacimiento de la patria, salieron a la noche a quemar colegios judíos y a quemar escuelas judías. Es decir, tenemos 8.000 nazis que no tenían ninguna utilidad. Una cosa es que vos trajiste un nazi para poder hacer la bomba atómica, ponele. Y otra cosa es haber traído 8.000 criminales nazis que no tenían ninguna utilidad, mientras impediste que 1.000 chicos huérfanos judíos que estaban tratando de salir de allá, no dejaste entrar en la Argentina. Bueno, y paradójico que Zanini, hablando un poco en relación a todo, en su momento él estuvo preso, me parece, si no me equivoco, por el tema del Tratado de Irán, claro, ¿no? el pacto con Irán, ni más ni exactamente. Menos. Sí. Y que ahora también se relaciona con el tema de las vacunaciones VIP, creo que son, porque VIP en el sentido que se hizo pasar por... Él se cree VIP, la verdad, lo dijo. Se arrepiente de no haberse sacado la foto, ¿no? Lo de Zanini, tengo que decirlo, es repugnante. Las declaraciones de Zanini repugnan, agreden y lastiman al pueblo argentino. Que usted no solo haya sido vacunado VIP, sino que haga gala de ser vacunado VIP, diciéndose que debería haber sacado una foto. Repugno sus dichos, sus dichos. Y encima por que se hizo... Por la edad yo tendría que haber estado vacunado, por mi edad, y además por tener comorbilidades. A mí nunca se me vacunó, no podía vacunarme. Entonces, de repente de ver tipos jóvenes, mujeres jóvenes, que son vacunadas porque son amigos de no sé quién o porque forman parte de no sé qué, cuando hay un montón de médicos, ya no hablo de mí, estoy hablando de médicos y personal de salud que todavía no fue vacunado. Con una agravante. Esa vacuna es la vacuna que no llegó a algún familiar. Por ejemplo, la semana pasada falleció un amigo que trabajó conmigo, el pirata Drake, le mando un saludo a la familia, que falleció porque no llegó a vacunarse, porque alguien usó la vacuna antes. Entonces no es una situación alegre de, no, acá yo tendría que haberme sacado la foto, yo me colé, me saqué la... No te colaste, te afanaste una vacuna.
Y la vacuna que vos te afanaste le cuesta la vida a un montón de gente que no pudo vacunar. ¿Vos te acordás cuando...? En ese sentido yo no puedo entender cómo la obsesión del gobierno no es el cuidado de la vida de los argentinos. Estamos hablando de la muerte. Pero- Y esta segunda vuelta es más jodida que la primera vuelta. ¿Vos te acordás? Estamos hablando de la muerte. ¿Cómo no hay una obsesión por conseguir vacunas? Pero vos por no te testear de acordás manera la masiva? historia de los No lo puedo sindicalistas entender. vinculados con remedios que eran falsos, inocuos, que le daban a la gente del cáncer, a su propia gente, sí. del cual Pedraza está preso. Sí. No Pedraza, ¿cómo se llama? Zanola. Zanola. Y espera, cuando lo fueron a meter preso a Zanola, ¿sabés dónde lo encontraron? En un departamento en Puerto Madero que no valía menos de $1,5 millones de Te dólares. quiero decir, Un estamos hablando de que existe ya una inescrupulosidad en la política argentina, en sectores de la política argentina, que es absolutamente irracional. Es Ahora, la utilización ahí de el la vacuna, gobierno- la utilización de la vacuna, para como arma política, como instrumento político, es la cosa más deleznable, la Sí. cosa más vergonzante. Yo creo que cuando pasen los años le va a costar al peronismo sacarse de encima esta situación que está usando la vacuna hoy. Es un gran herramienta negociado el política. tema de la Además, vacuna. Más allá de Tenía negociado, la la utilización política, oportunidad. yo te doy si estás conmigo. Tenía la oportunidad además de congraciarse con la gente haciendo 1000 cosas, desde bajarse los sueldos de todos los políticos, cosa que nunca lo hicieron, a pesar de que nos siguen reventando impuestos, desde otra cosa. Cuando vos descubrís que hay un vacunatorio VIP, el gesto debería haber sido, sí, toda la clase política se va a hacer un análisis a ver los anticuerpos. Si no estuvo vacunado por derecha o si no estuvo enfermo, lo echás de donde sea. Pero ¿cómo lo echás. vas a echar si el Pero presidente ¿cómo se- está no de puedes echar a nadie? acuerdo? Pero vos estás A hablando de la- echar. En su momento No, dijo pero que no es iba a lo que hablar de esa debería hacer. payasada. Todo eso ¿Ustedes que se debería acuerdan ser que no, a mí? no, es que no Tiene puede que pasar. ocurrir. Estamos hablando de Pero una clase tiene que política. ocurrir. Perdón, ¿sabes qué? Cuando fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la reina de Inglaterra, Churchill y todo, comía la misma ración que comían los soldados y la gente. De una clase política Sí, fracasada. porque estamos siniestra, hablando totalmente de acuerdo, gente de totalmente merda, acuerdo. para hablar. Sí, Estamos hablando de gente peor, además, gente, ¿sabes qué? Inescrupulosa, que no le importa el otro, Pero porque además. no es un plan sistemático, no es un caso. Mira, No, claro que en la no. provincia de Buenos Aires, y tengo entendido que en otros lugares también, cuando vos te vas a dar la vacuna, el otro día un colega de la cátedra donde dicto clases en la Universidad de La Plata me cuenta que se fue a vacunar. Y que cuando entra a vacunarse había no menos de 50 personas, 50 personas estoy diciendo, 50 personas que no eran enfermeros, ni gente del sistema de salud, ni personas especialistas en aplicar la vacuna, eran militantes. 50 militantes, uno le decía, anda caminando por acá. A los 2 metros lo esperaba otro que le decía, dobla por acá. A los 3 con metros lo esperaba otro, camisetas, todos con con las camisetas. camisetas. 50 personas. Cuando Para lo conté, vacunarse. Para Para vacunarse. Cuando lo conté en la radio, me empezaron a llegar hordas de mensajes diciendo, eso también me pasó a mí, eso le pasó Bueno, a mi pero papá. perdón, Tienen eso que- tiene... tienen que terminar pero déjame presos dar- esos. Pero además, déjame dar perdón, clase. hay lugares Pero lugares son en las aliados en del las provincias. gobierno. Pero Hay una puesta en escena, hay una Juana, puesta hay en lugares en las escena provincias, del proceso de vacunación. donde están preparados para vacunar para otras cosas y tienen lugares, tienen vacunatorios con heladeras para guardar las cosas, para mantener. Todos esos lugares fueron puenteados, Pero no Gaby, se usan. eso tiene, Están tiene usando una solamente. razón. El gobierno, cuando vos hablas hoy con referentes del gobierno, te dicen que tienen 3 ejes o 3 pilares este año, que es un año electoral además. La unidad del espacio, cosa Sí. que estamos viendo está un poquito complicada. La vacunación y el tema que ustedes manejan, que es conseguir alguna mejora en el poder adquisitivo de los salarios. Ahora, el tema de la vacunación, claramente, el gobierno tiene entendido o mide que cada una de las personas que le ponen una vacuna en el hombro tiene de alguna manera, bueno, una visión más favorable del gobierno. Entonces estaban tratando de que la vacunación se convirtiese en una herramienta electoral. Lo que pasa es que la vacunación en la Argentina va lenta porque hay pocas dosis. Ellos lo que hacen es administrar la escasez. Porque si pudieran vacunar con la logística que la Argentina tiene hoy, que es aproximadamente 300.000 vacunas diarias, ya se hubieran quedado sin vacunas. Entonces van esperando poder ir negociando con las distintas vacunas que van llegando y administrar la escasez para que todos los días pueda haber una foto de un hombro en la provincia de Buenos Aires y una Vacunándose. persona que se está Esto que está vacunando. contando Débora es tremendo porque hay gente que ya podría tener la vacuna puesta. Hay Por casi supuesto. 3 millones de vacunas holdeadas, como dicen los chicos ahora, ¿no? En stand-by, esperando.
a que algún político tome la decisión de decir, bueno, está bien, ahora sí nos conviene vacunar. Entonces, dale, trae a tu viejo, ¿Escuchaste trae a tu eso? viejo. O sea, Es tenés tremendo. 3 millones de vacunas. Que se tendrían que dar en Deberías 6 días. tener la heladera vacía. Ojalá en un en país que 3. no tiene vacuna. Pero Y vos no, me decís, no pueden tener la 20 heladera vacía, millones, José Luis, pero porque si vos me un decís que día tenés tenés un 20 vacunatorio millones de vacío y es un vacunados, escándalo bueno, políticamente. Pero con 8 millones de vacunados, que tengas 2 millones y no las pongas, es increíble. Pero no es más escándalo que tengas la vacuna en la vitrina y la gente sin la vacuna puesta. Yo creo que el y el miedo... peor escándalo es que no tengas ni siquiera vacuna por tarado. Porque Claro, en yo realidad creo que podría el haber- miedo del gobierno es que haya un día, 2, una semana, un mes, en donde la Argentina ya haya aplicado todas las dosis que tiene y no tenga en ningún vacunatorio nadie para ser vacunado. Yo Eso no tengo es el duda, miedo. Por yo eso no tengo administran la duda escasez. Que el no vacunar, el no testear, es una estrategia. No, ¿De yo no- quién? no, ¿Quién yo no- maneja no, el no, plan yo creo- sanitario de yo creo que son vacunación? tan ¿Kichilov burros. o Yo el creo- presidente? Yo creo que son muy burros. Yo creo ¿Quién que son muy maneja burros. el A plan? tu pregunta, Son de una gran Juana, ineficacia. ¿quién maneja el plan de vacunación? La provincia de Buenos Aires. La administración Kicillof. sanitaria, digamos, la provincia de Buenos Aires. Hoy la administración sanitaria de la pandemia está en manos de Kicillof, Kreplak y Goyan, y si bien es el presidente Pero que hace el los tipo anuncios que de los maneja todo eso, que es confinamientos, Kicillof, es la provincia. que dijo, el otro día dijo una cosa muy importante. Yo la verdad que en mis años de haber leído tanto, nunca escuché una cosa A más ver qué viene filosófica. ahora. Dijo lo siguiente, dijo que está demostrado, en Estados Unidos demostraron que la gente que se agarró COVID, que se ha muerto bastante tiempo antes de lo que se hubiese muerto sin el COVID. Bueno, ¿Qué? sí. Lo dijo el otro día. Dijo sí, que gente que se murió, Ahora, que se bueno, murió varios años antes de lo que se hubiese muerto si no fuese por el COVID. ¿Qué El tipo llegó a una podemos conclusión. esperar? ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das ¿Qué cuenta? podemos esperar de la ¿Vos te das misma cuenta que persona ese que tipo- llevó a la Argentina al default en 2014, que habló de que Pero hay un en video. Estados Unidos no tienen problemas porque tienen... Hay un video donde él dice varias de Por estas eso yo cosas. creo que no donde es y un vos las bruto. escuchás y vos decís, este tipo puede Por ser. eso yo creo que no es un plan. Yo creo que en realidad lo que demostró la pandemia, si algo mostró, es de qué estaba hecho el Estado. Exactamente. Y lo estoy que de acuerdo demostró es con que eso. fíjense ustedes que en el programa más importante Yo del creo que es un Estado, plan. en el programa más importante del bueno. Estado que es el IFE, Olvídate. el IFE era poner un cajero automático. Discrepamos. chicos. No era poner un cohete en la luna, era poner un cajero automático. Sí, Fracasaron pero- en poner un cajero automático. Vos No, pensás. parece que, No, ¿sabes por qué no. creo que es un plan? No, ese es Porque el es error demasiado grosero. No. La cantidad de Ese- millones el de error vacunas que tuyo- hay en el el error mundo, tuyo es creer vos que no las la cosas vas a tienen buscar. lógica, No, si sí, no la vas son a buscar. razonables. Pero yo y creo que aisladas. ahora como pasa Si no país la no vas a nos- no, al contrario. No es es así. la perversión. No, espera. Lo mío es una apuesta mucho más negativa que la tuya contra el Se gobierno. está Vos decís que poniendo son que eres más brutos. pesimista. Vos decís que son brutos. Yo digo son perversos. No, que además- Las vacunas no, están, bueno. los test están Es y una no los mezcla, traen. es una Bueno, lo mezcla. del No los test- traen. lo del Es test- una mezcla, un tipo que te dice que es presidente de la Nación, que no tiene sentido bajarse el sueldo, es decir, y vos lo comparás con lo Son que te contaba, perversos. con lo que te contaba de lo que pasó en Inglaterra o lo que pasaba en Israel, cuando Golda Meir, en el medio de la guerra, le dio la orden a la gente que la llamen cada vez que se muere un soldado, no importa la hora que sea, porque ella quería sufrir por cada soldado que se moría. Es decir, estos tipos están como que les importa un bledo lo que les pasa a la gente. No les importa nada. Bueno, por ¿Y eso qué digo, les eso importa? es perversión, no Les es importa mantener el bruto. poder y por dos motivos. Primero, porque saben que si pierden el poder y la justicia empieza a funcionar, muchos de ellos van presos. Pero además no quieren perder el poder. Es una cosa típica de la Argentina. Es decir, en Argentina vos tenés un problema muy serio, que el ego de la mayoría de los políticos, casi te diría sin excepción, y yo sé que generalizar es peligroso, pero en este caso no creo equivocarme mucho, el ego es mucho más grande que el La patriotismo. política fracasada, sin duda. ¿Entendés? Los que nos han llevado hasta acá no hay Si el duda. patriotismo fuese un poquito más grande que el ego, este país tendría alguna solución. La realidad es que eso no es lo que pasa. Y entonces vos ves, digamos, ¿cuál es el problema más serio que tiene la política hoy en Argentina? El problema Los más serio de la políticos. política- no, el problema más serio de la política Perdón. es la posibilidad de que la democracia... yo hace 2 años que estoy en esto. La No, posibilidad de que la no me siento democracia aludido para nada. deje de ser democracia, es decir, que la república deje de funcionar, que los organismos de control... Pero ¿cómo vamos a pensar en el 2021 que la democracia está en riesgo? No podemos pensar está eso. en riesgo, en serio. No es que no está en riesgo. Justamente, si vos te fijás, todas las intenciones de este gobierno, lo que quiere hacer, cómo se tiene que nombrar un procurador, todas las cosas que son justamente los mecanismos que la democracia tiene para defenderse y defender al ciudadano, ellos tratan de romperlo. Entonces, en la oposición, lo que debería haber, para empezar, es antes de empezar a discutir qué política económica llevamos adelante, es cómo hacemos para cuidar las reglas de juego y para que las reglas de juego sean respetadas. No puede ser que te cambien el arco, el tamaño del arco, que te cambien el peso de la pelota, el largo de la cancha, y nosotros miremos desde Bueno, yo afuera con una vuelvo absoluta, vuelvo como a se dice, discrepar con Levina. Yo creo que discutir la política económica también es importante. ¿Sabes por No qué? estoy Déjame diciendo que terminar, pero déjame terminar. ¿Sabes por qué es importante? Porque si no le ganás una sola vez al kirchnerismo, que ese fue el problema de Cambiemos.
Yo quiero que el kirchnerismo no vuelva nunca más al país, no vuelva nunca más después de 2023. Pero para eso, no solo tenés que cuidar las instituciones democráticas, no solo tenés que cuidar el poder republicano, la justicia, sino que también tenés que hacer las reformas económicas antipopulistas, razonables, para la gente de laburo, que haga que nunca tenga Ese más fue el lugar el problema, populismo. ese fue el problema del gobierno de Macri. Vos curarás la república, pero si terminás en crisis económica, van a volver. Vos estás alterando las prioridades. No estoy alterando. Bueno, estoy déjame que te diciendo, explique por qué tenés pienso que sí. prioridad, La economía también, si no van a volver. prioridad son las reglas de juego, para empezar. Sin reglas de juego la economía no interesa. Porque te cambian las reglas de juego cada 5 minutos. Perdóname. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, Argentina es un país si la imprevisible. economía funciona, pero que no va a las funcionar reglas de si vos juego- no cambiás la regla de juego. No, pero esperá, es al revés. Yo te pregunto. ¿Cómo haces para que un tipo siempre yo digo, sabiendo, perdón, las dos qué cosas pasó con la tienen que estar al mismo 125? tiempo. No van Las al mismo dos tiempo. cosas tienen van que al mismo. estar. Para empezar la regla de juego. Si vos cuidás acá- la república y descuidás la economía, te Pero no es rompen un la problema de economía. Que Ya son la misma- vuelven. yo coincido con Gaby en ese sentido en que son la misma cosa. Son la misma cosa. Pero para en el empezar, fondo vos- hay una cuestión de fondo que es el cambio cultural que necesita Claro, No, Argentina. ¿cómo? Él Argentina dice que la economía tiene que estar en un segundo plano. No, digo, no, en el claro, primer perdón, plano. no, no, yo no junto entendí eso, no con el entendí. resto. Solo que, perdón, no quiero ser sería exégeta como tampoco. si yo tengo que Pero comer todos los días. ¿Qué me estás diciendo? Nadie es tan tonto como para No, pensar no, que para la economía vos va a dijiste, segundo plano. para Yo lo que estoy vos, diciendo lo primero en la son política las reglas de económica juego. dijiste es un segundo plano. No, eso es lo que yo te escuché. yo lo que ¿Puedo estoy- hacer un- Eso es lo que pues, puedo haber te escuchado explico de lo que vos. quise ¿Lo decir. dijiste y o no dijiste? Sí, te lo explico mejor. Ok, Te lo explico mejor, porque Bueno, entendiste mal. Lo dijo. No, es lo que que no lo estoy dijo. diciéndote es que si no hay reglas de juego claras, la economía tampoco es posible. Ninguna Claro, economía la- es posible. Porque, digamos, si vos tenés, un señor va y siembra, pensando que le van a retener tanta plata y va a tener que pagar tanto impuesto. Y cuando el tipo ya sembró y tiene que ir a cosechar y hacer lo que tiene que pagar, le cambia la regla. La regla de Pero, juego, espera, esperá, déjame mediar en la Gabriel, discusión. Gabriel, Eso- la regla de juego de todo, decís vos, de todo, Sí. incluyendo la Exacto. economía. Déjame absolutamente. mediar, Obviamente, estamos déjame totalmente mediar en la de acuerdo. discusión un segundo, Gaby. Entonces, para que las reglas de juego se puedan llevar Pero en adelante, todos hace los falta planos. que los políticos, En todos. vos inclusive, se den cuenta de que lo primero es entender primero cuál es el problema principal y cuáles son los enemigos principales en una situación. En la democracia no hay enemigos, hay adversarios. Pero cuando hay un tipo que atenta contra la democracia, es un enemigo. Esperá, Entonces yo ahí ahora vos te tenés voy que a hacer algo al responder a respecto. vos. Yo ahora te voy a Sí. responder a vos a lo Sí. que decís vos sobre los políticos y me incluiste. Sí. Y está perfecto eso. Sí. Pero te juro que yo que quería No, decir algo. yo lo que después te decía contesto. para mediar un poco en lo que están diciendo, que justamente el problema del gobierno de Mauricio Macri y uno de los reproches más grandes que le va a hacer la historia a Mauricio Macri como expresidente es que haya vuelto el kirchnerismo. Pero por las dos cosas en conjunto, Claro, exactamente. porque él defendió algunas cuestiones vinculadas con los valores republicanos y la institucionalidad e hizo una muy mala política económica. Pésimo. Y en la Argentina, con 40% de pobres y con 60% No te de vota chicos nadie. bajo la línea de pobreza de Imposible salir de 16 ahí. años, es inviable. Vos no le podés hablar a una persona que no llega a fin de mes solamente de los valores republicanos porque tiene que comer. Entonces, Exacto. ese Yo ha estoy de sido el acuerdo con problema. vos. Entonces, las dos Yo cosas estoy de son acuerdo con vos. inescindibles. Ahora, vos tenés que resolver- Ahora, Inescindibles. déjame responder lo que decía Gabriel. Gabriel, yo hace 30 años, yo tengo casi 60 años, hace 30 años que terminé mis estudios que digo lo mismo, que Argentina va mal y que tiene que hacer como mínimo 3 cambios. La Argentina me demostró que siempre fue mal, porque todo terminó mal, todo terminó en crisis. ¿Por qué? Porque hay 3 cosas que Argentina no ha hecho. Las 3 cosas que tiene que hacer es, basta empresarios de cazar en el gallinero, compitan con el mundo. Yo le doy las condiciones para que compitan bien con el mundo. Yo no quiero ningún industricidio como el de Martínez Dios y el de Menem. Pero no los protezcamos más, no los protezcamos más de la manera que lo protegemos, con aranceles a la importación impagables que hacen que las cosas sean caras para la pobre gente de laburo. Segunda reforma que siempre yo hablé. El tamaño del Estado. Con este tamaño del Estado, toda la vida, Gabriel, vamos a ser esclavos impositivos. Toda la vida. No hay manera de terminar con esta esclavitud con un tamaño del Estado como este, impositiva. Tercero, basta de sindigarcas. Tengamos sindicalistas que defiendan los derechos del trabajador. Yo dije 30 años eso y lo sigo diciendo. Por eso entré en política. En 2015, en 2016, 2015-2019, el gobierno de Mauricio Macri fue por otro lugar económicamente hablando, contrario, totalmente contrario al lado que yo siempre defendí, no porque estaba cambiando de sacarle un punto y medio, sino porque siempre defendí lo mismo. Hoy, que Cambiemos parece haberse dado cuenta que estas ideas de apertura económica, un Estado más chico y leyes laborales que protejan al trabajador son muy razonables, parece ser que las han comprado, y ahí entonces yo digo, ok, Macri es liberal ahora,
Patricia Bullrich pasó a ser de la JP a ser liberal. Vos querés, vos querés hacer una mega Randazzo interna, es ¿no? liberal, Randazzo es liberal. Bueno, ok, entonces nosotros no vamos por afuera, iríamos por afuera tranquilamente, hagamos una mega interna, todos los que queremos que no vuelva más el kirchnerismo, con estas reformas firmadas, apertura, el Estado más chico y las reformas laborales, y ahí sí hagamos una interna. Pero no hagamos una interna mi con consulta globito de color y la tele prendida o la Vos Gilda, estás no. hablando de una cosa que es posterior. Yo estoy hablando de una cosa que es anterior. te estoy hablando La cosa anterior, estratégica. Te voy a dar un ejemplo. Vos Estratégica. Está bien, yo te voy a de dar varios fondo. ejemplos para que te des cuenta cuál es la situación que estamos viviendo, que es más allá de la economía. La primera cosa, vos sabías que 1,5 millones de chicos están totalmente desconectados del sistema escolar ahora. Pero 1,5 totalmente millones. desconectado. Segundo, Sé que 2/3 son pobres. ¿Sabías vos que En el Santa 20%? Cruz no tienen clases desde el año pasado. Pero porque la estrategia es que los desde chicos no se diciembre de eduquen. La 2019. estrategia es tener un Diciembre de currículum. 2019 sin El 20% colegio. de los chicos de la provincia de Buenos Aires de cuarto grado no saben escribir una sola palabra. Sí. El 20%. El 50% de los porque chicos. destruir la educación Déjame que es te una tire estrategia. unos datos más para que te des cuenta con qué vamos a enfrentarnos, porque ese es el futuro que tenemos en el país. Porque Pero no yo existe, lo único no que digo yo es existe, que no existe tenemos que ponernos de salir de la acuerdo en las pobreza. reformas que hay que hacer para que no vuelvan más. Bueno, No es gritando. ¿cómo? ¿Me puedes que no van a explicar entonces volver. por qué? ¿Me podés explicar por qué todo el mundo se cayó la boca de que el año pasado que los chicos no pudieron ir al colegio, igual pasaron de grado? ¿Alguien me explique eso? Porque Todo pasaron, el porque mundo se nadie, cayó la boca. nadie los... Sí, Nosotros nos quejamos. Digamos, mucho de eso. ¿Vos te das Na- cuenta lo que significa? Delirio. Porque no se puede repetir, porque los mandaron, porque Está no se mal no podía repetir. evaluar. Pero porque no había condiciones para evaluar, Pero, ¿cómo porque... sí? Pero ese chico ya no está. Entonces el chico que estaba en tercero está en cuarto y resulta que el tipo no sabe No nada. solo eso, y la cantidad de deserción que hubo el año pasado. 1,5 millones. Bueno, de y chicos que desaparecieron del que todos sistema. piensan que la escuela Porque pública tienen las destruir la computadores educación, para... Por eso yo creo en la perversión no del sistema. El sistema quiere pobres, necesita miseria, necesita gente que no piense, subeducada. Es deliberado esto, por eso hay que cambiarlo. Que coma harina, ¿no? Por eso, Que coma harina, para que no tenga la exactamente, capacidad para que le entre en la pero cabeza ese las cosas. es una estrategia del sistema, no es por bruto, el sistema es así. Hay un Porque es denominador un siglo común. que funciona Yo así. creo que ese es un ¿En resultado. dónde? del A sistema. ver, Ese es un Martín. Yo lo necesito. Ah, que Si me Martín quiere permiten decir hacer algo. un punto, hay un denominador común que va incluso por debajo de las reformas particulares que hay que hacer. El denominador común es que hay un debate en Argentina. Hay una serie de debates que son centrales. El primer debate es que hay un montón de gente en Argentina que piensa que lo tuyo no es del todo tuyo. Que lo que vos ganás trabajando está en discusión si es tuyo. Esto tiene que ver, esto atrás en realidad, atrás a casi 70 años, viene de la reforma constitucional del año 1949 que ponía en discusión el rol de la propiedad privada. Entonces hay un montón de gente que cree que lo que es tuyo, hasta por ahí nomás es tuyo. Vamos a ver porque por ahí yo puedo decidir sobre lo tuyo. Número uno. Número dos, la discusión del Estado. El problema del Estado ni siquiera es un problema de tamaño del Estado, es un problema porque hay estados grandes exitosos en el mundo, hay estados chicos exitosos en el mundo. Argentina es un Estado fracasado. Y es un Estado fracasado porque el segundo denominador común es que le tenemos miedo a los datos. No nos gustan los datos en Argentina. Entonces, el tema de los test que discutíamos más temprano tiene ese denominador común. El Estado no quiere no manejar los datos, quiere el monopolio de los datos porque manipula con los datos. Porque manipula. Y hay peor democracia cuando el gobierno manipula los datos, cuando el Estado no permite que todo el mundo acceda libremente a los datos. Es decir, el segundo denominador común es que el Estado es un Estado pobre que hace políticas públicas malas porque no tiene datos. El ejemplo acabamos de verlo. Acaba de salir la discusión sobre las escuelas. Toda la evidencia científica internacional muestra que las escuelas no son un factor central de contagio. La evidencia argentina. En Argentina abrió primero la ciudad de Buenos Aires. Trota lo 15 dijo. días antes. El propio Trota lo dijo. Pasó una cosa insólita. Déjame terminar este punto, Ok, José Luis. dale. Pasó una cosa insólita con las escuelas. El mismo día que la ministra de Salud dijo que no había que cerrar las escuelas, que era lo último que había que cerrar, que el ministro de Educación dijo que no había que cerrar las escuelas porque mostró la evidencia de que las escuelas abiertas no estaban generando contagios, que el ministro de Economía dijo que la economía no se bancaba cerrar otra vez. ¿Dijeron eso las tres personas esas? El presidente, en contra de los tres ministros, tomó la decisión de cerrar las escuelas. ¿Cómo puede ser Y eso? nadie renunció. Déjame- Siguió con el gabinete. Eso es permitime- insólito, no Es pasó falta de nada. dignidad absoluta, total. Pero ¿cómo Basta, puede entonces, ser entonces, eso? último segundo, Sí. el último punto que quiero hacer. Entonces lo que nosotros quiero necesitamos opinar es sobre un lo que cambio, vos decís. es un cambio cultural dramático en Argentina. Hay una grieta en Argentina. La verdadera grieta en Argentina es entre los que trabajan y los que no trabajan. Y por eso hay Y que en esa involucrarse grieta, en política por para supuesto, defender a los por que supuesto laburan. hay que ayudar a la gente que la está pasando mal, porque tampoco podemos ser insensibles en lo social. Por supuesto. Hay que ayudar a la gente. Pero la grieta real en la Argentina Sin es que duda. hay una Argentina que quiere trabajar, Sí. que quiere estudiar y que quiere progresar. Y en esa hay que decidir de qué lado estamos. Si estamos de ese lado de los que trabajan, de los que estudian, es fácil la elección.
Y la discusión es muy fácil y es muy fácil la construcción política de acá a los próximos 2 años también. Ese tiene que ser el denominador Mirá, común. ¿De qué lado estamos? Vos hiciste 2 afirmaciones muy importantes, Martín. Una es, la gente ve mal en algún lugar, dijiste vos, palabra más, palabra menos, el ganar plata, el afán de lucro. Exacto. Una cosa así. En algún lugar, la realidad le da la razón a la gente a que sospeche que el que hizo plata, no sé si le hizo bien. Porque la manera de hacer plata en Argentina, vos la tenés desde casos como Lázaro Báez, Cristóbal López, hasta casos menos reñidos contra la moral y las buenas costumbres, pero sobre la base de negocios con el Estado, el proteccionismo, Por supuesto. el Estado socio y el sector privado. Entonces, la manera de hacer grandes diferencias en guita es una manera que no es la de Bill Gates, Steve Jobs, grandes descubrimientos que revolucionaron la humanidad. Es una manera que bordea o el delito o el negocio con el Estado, directo o indirecto. La segunda cosa sobre el Estado, yo creo que tenemos un Estado enorme que nos traga impuestos, nos fagocita impuestos, nos exprime como un limón. En pandemia hicimos y por cuántos ese impuestos motivo más. yo creo que choque fallido. Un también. desastre, ¿no? Por eso No, fallido. igualmente yo creo que yo tengo una visión un poco más crítica de toda la clase dirigente en su conjunto, porque la verdad me parece que nosotros tenemos la responsabilidad también de evitar la permanente confrontación y la grieta para todo. A mí me parece que hubo en la Argentina una oportunidad distinta de tener un gobierno no peronista y fracasó. Y me parece que la dirigencia política en su conjunto también tiene que admitir su fracaso cuando la Argentina hoy tiene 60% de jóvenes menores de 17 años claro. bajo la línea de pobreza. Es un fracaso de la dirigencia política en su conjunto. Totalmente de Entonces, acuerdo. hablar todo el tiempo del Totalmente. kirchnerismo me parece a mí que es Totalmente de acuerdo. indulgente con la Hace medio dirigencia siglo- política de la Argentina. Hace medio siglo, Débora, toda, que se hagan Argentina cargo. no tenía pobres. Hace medio siglo Argentina no tenía y no- pobres. Bueno, por eso- no tenía prácticamente villa no había miseria. ignorantes. Bueno, No por había eso te ignorantes, no digo, había villa háganse miseria. cargo, yo te lo No digo, teníamos háganse los cargo Pero es una todos. política la que No haya había más inseguridad. pobres. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Débora. Yo creo que dividir el país Todos. entre aquellos que están en el poder y hacen lo que quieren y hacen todo mal, y otro grupo que no puede hacer lo que quiere porque no lo dejan, eso es mentira. Gaby, pero en espera, no es realidad solamente un la país que no está dirigencia funcionando Pero porque la ustedes dirigencia- creen que es la llegar dirigencia al- empresaria, es la ¿eh? dirigencia empresaria, Sin es la duda. dirigencia sindical. Entonces dirigencia todos háganse política. cargo. Perdón, Esto es un La fracaso. cultura, los intelectuales, los Porque profesionales, ¿sabes el qué pasa? CONICET, Es es todo muy un fácil desastre. decir que todos los males de la Argentina son del kirchnerismo. No, no, Y además- y es una no. simplificación que yo no estoy dispuesta a Yo voy a ir más convalidar. allá, yo voy a ir más allá, yo voy a ir más allá. En una decadencia lacerante como la de Argentina, Argentina fue durante medio siglo, a principios del siglo XX, pero fue medio siglo, no 2 días, medio siglo estuvo entre los 10 países más ricos del mundo. 5. Y hoy somos, Llegó a ser bueno, 5. ponele 5, Sí. peor todavía. Bien. Llegamos, ponele que el promedio fue 10 Eh. o el promedio fue 5, entre 5 y 10 fuimos. 10 según lo que digo yo, 5 dice Gabriel. Listo, 5 10. Top 10 ya es un Top 10, montón. listo. Sí. Pasamos de ser top 10 a ser 125, Te voy a 130 dar un hoy. dato que seguramente en un lo siglo. conocés. Déjame Sí. terminar. En una tragedia como esa de 100 años, donde te perdiste un puesto en promedio por año en esa tabla de posiciones de riqueza, Sí. también nosotros como sociedad, más allá de los empresarios prebendarios, los políticos corruptos y los sindicalistas, los que estamos del otro lado, pues hace 2 años que trato de hacer política, los que estamos del otro lado, los ciudadanos de laburo, ¿Por qué también decís tenemos que hacer trato? una autocrítica. ¿Cómo? ¿Por qué decís trato de hacer política? Bueno, lo primero que me hicieron a mí en 2019 fue sacarme el partido 24 horas antes, lo que estaban gobernando, para que no compitiera. Por eso trato. Pero vuelvo al tema. Macri. Sí, exactamente. Los supuestos buenos. Me sacaron el partido 24 horas antes. ¿Supuestos del buenos cierre para de lista. quién? No sé. Digo, los supuestos buenos para una gran parte de la sociedad. Pero bueno, No sé. vuelvo al tema. Sí. En una decadencia de 100 años como la Argentina, todos somos responsables. Si vos Obviamente. decís, 20 años te fue mal, ok, fue culpa de este. Estoy de acuerdo con 10 eso. años te fue mal, fue por culpa de Martín. bueno. de Es lo que Débora. acabo de decir, Qué Gabriel. bueno que 100 estés de años, acuerdo en algo. 100 No, pero años, te voy a dar un dato más que la 100 gente no sabe. años, espera, 100 años, también Dejame dar el nosotros somos dato, responsables. Esper, pará. El Ya te doy, pero es sencillo. somos todos responsables Es de esta sencillo. decadencia. En el año Votamos mal. 1930, Argentina
tenía el mismo Producto Bruto que toda Latinoamérica junta, incluyendo México y Brasil. Es decir, Bueno, vos ahora tenemos juntabas toda la el inflación Producto junta. el No, Producto ese dato es tremendo. La inflación en Argentina Ahora de los tenemos toda la primeros inflación 4 meses junta de del año Latinoamérica. es superior a la inflación anual de toda Sudamérica junta. Pero no quiero dejar pasar también un dato que me parece que estamos soslayando cuando hablan de los datos históricos de la Argentina, de su época de esplendor, la dictadura militar, ¿no? El 76 fue un punto de inflexión también para el comienzo de la decadencia, obviamente hablando Ya había primero empezado de las antes. Ya había empezado antes. flagrantes Igual yo no violaciones creo- de yo los no creo derechos que haya humanos, sido el pero 76. además fue un punto de inflexión muy relevante En en lo otros que aspectos. vino El punto, después, de inflexión, ¿no? el punto de inflexión, a mi juicio, voy a discrepar, moral, ético, lo que cambió contigo. ahí. El punto de inflexión fue la violencia política. La violencia política no empezó desde el Estado, No, además, organizada empezó unos desde el años antes, Estado, sí. que empezó con la AAA en la Sí. década del 70, a matar gente que pensaba distinto. Y sigue hoy esa violencia política, hoy en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo. La cultura de Twitter de que si vos pensás distinto, por ejemplo, lo voy a decir, cuando difundí que venía a la mesa y conté quiénes iban a estar en la mesa. hubo un Lo montón de leí, gente- maravilloso tu retruco. Bueno, hubo un montón de gente que insultaba a José Luis. Yo tengo mucha diferencia con José Luis en muchos temas, por supuesto, pero me parece una persona racional con la cual Totalmente. se pueden discutir ideas. No me parece que yo tenga que agarrarlo a trompadas a la salida, José Luis, porque piensa distinto, o inclusive con el propio kirchnerismo, con el Ahora, cual tengo más diferencia que con Yo no José Luis. tendría problema en que toda la gente que vos decís que puteó porque estabas conmigo discutiera Yo les agradezco que estén acá. el argumento de por qué. ¿Cuál es qué es? No ¿Por hay qué no me argumentos. discuten el argumento? No hay argumentos. El No, es que no hay argumento. La Son violencia Solo es política- tratar de Sin ir más descalificar. Por lejos, eso digo, la sin ir- violencia política, el gen de la violencia política en Argentina, que fue el que empezó la decadencia de la Argentina, porque hubo un montón de gente que dijo, tus ideas son moralmente inferiores que las mías, y como Claro. tus ideas son moralmente inferiores que las mías, Yo tengo derecho a hacer cualquier cosa con vos. a matarte inclusive por mis Claro. ideas. Bueno, nosotros dijimos creo que- nunca más, pero hay creo gente que no entendió lo que Perdón, quiere eso decir fue nunca el más. los montoneros. Bueno, pero esperá, no lo podemos comparar para con un par de tweets. diferente. Chicos, también me parece marquemos diferencias. Yo entiendo que esa fue la génesis de la violencia, como el huevo de la serpiente de Dietmar Bergman, pero no podemos comparar una guerra tuitera, de la que yo trato de escapar, con las pero bombas de la Argentina, yo no subestimo la importancia que Igualmente tienen las hay redes una sociales, esperanza, porque la verdad creo yo, es que de alguna manera Son están mostrando una pensamientos forma de reales pensar. que se Y después, en muchos casos, esos pensamientos terminan funcionando en otros aspectos. Cuando vos ves lo que pasa, por ejemplo, la idea de que un tipo puede cortar la calle porque tiene razón en lo que pide. Suponete, yo tengo razón. ¿Por qué? Porque me echaron del trabajo, entonces yo tengo derecho, entonces son 5 personas y cortamos la calle porque somos 5 personas que me cortaron. También, Está mal. Es Está una mal. locura. Es decir, Está mal. todo se pone en discusión. Y Twitter es uno de los lugares donde aparece esa discusión, que después se ve expresada en hechos concretos en la calle. No es que no tiene relación. Yo no creo que no tenga relación. Igualmente, yo creo que Argentina, como cualquier país, no está ni condenado al éxito ni condenado al fracaso. Depende de lo que haga. Yo Pero creo que hay últimamente esperanza. vamos en está bien, picada, pero tipo, yo quiero decirte, descendente. para mucha gente que no está viendo, yo creo que hay esperanza. A ver, en el mundo hay 193 países según el Fondo Monetario. 193, por lo menos en un número redondo, 200. De los 200, 150, 140, la gente que vive adentro de esos países vive una vida razonable. Mejor No que la que vive- vivía hace 40 años Pero atrás, claro, no además. el delirio que se vive acá. O sea, es mucho más fácil que la gente viva bien a que viva como el traste como acá. Ahora, en esos países donde la gente vive bien, no se hacen las cosas que se hacen acá. No. Entonces, lo que nosotros hacemos es un delirio. Pero O sea, entonces nosotros como ¿entendés? Es un sociedad, delirio. nosotros votamos, el pueblo vota Votamos porque mal, estamos... sí, se pero, vota bueno, mal. pero entonces hay Pero no que... es solamente, no es- cuando uno dice vota mal, No, bueno, sería pero que no lo pensar- quiero reducir a eso. igual No, lo no, que no, se no, decía. no, Yo quiero lo que decir digo que es votar más mal fácil hacer las cosas que te vaya significaría bien. que una Sí, persona pero- Es más fácil toma que la te vaya decisión bien. y elige por quién vota. Y la realidad es que hay un montón de gente que no toma una decisión al votar, que vota porque estás afuera del transatlántico que se está hundiendo y estás ahogándote. Pero, Gaby, y un Gaby, tipo te cuando, tira pará, un tipo te tira el cuando salvavidas y Cristina- te dice, perdón, no. yo te Cuando voto. Cristina ganó con el Sí. 54% Sí. de los votos, ese voto es transversal a toda la sociedad Sí. y a todas las clases sociales. 54% es una enormidad No hay, en millones no hay de ninguna votos. duda de Ahí eso, no pero era también el tipo que estaba fuera del transatlántico. te voy a ¿eh? explicar una cosa, Débora. Hay lugares que son fundamentales para que, por ejemplo, este gobierno siga funcionando, que son algunas provincias, donde eso que vos decís no funciona de ese modo. Yo he estado en las elecciones, donde de repente viene el intendente y le dice a los aborígenes, que por supuesto no saben que lo que le dice es mentira, le dice, miren que si gana el otro, ustedes se quedan sin la jubilación.
y se queda Está sin bien, la pensión. pero es un sector Entonces, no es un minoritario. sector. ¿Sabes no, quién no es un de- sector. sabes quién Tenés define un el montón de próximo presidente en provincias la que después Argentina? terminan siendo, perdón, son esas provincias las termina votándole cualquier cosa al presidente. Está bien, pero ¿sabes quién define el A presidente? cambio, perdón, de poder ser narcotraficantes Por y todo el lo que sistema son. electoral que tiene la Argentina, que algún día podremos revisar o no, El AMBA. el presidente lo pone y lo saca a la provincia de Buenos Aires y sobre todo la tercera sección electoral. Entonces, mientras nosotros no entendamos qué es lo que está pasando ahí, por eso el kirchnerismo hace pie en la provincia de Buenos Aires, por eso Cristina trabaja tanto en el conurbano y en la tercera sección electoral particularmente, es porque la Pero, elección se define ahí. Débora, está bien, pero después viene la Lo que se democracia. define no quiere y decir que el empieza- resto de los argentinos Claro. no tengamos voz ni voto. No, pero después viene la democracia en su funcionamiento normal, donde el Congreso tiene que tomar decisiones. Y ahí viene justamente los gobernadores, donde era el pacto con estos gobernadores como Infran, que son narcotraficantes, ¿sí? Y lo digo con todas las letras. ¿Cuál es el pacto? Yo te voto a vos todo lo que vos me pedís mientras vos no te metas en mi provincia a joderme. Y este es el pacto que existe con un montón de provincias del norte. Es decir, Infran hace lo que quiere a cambio de que sus senadores Por y sus eso, diputados le votan todo. Entonces para ahí tenés terminar, otro problema que hace que para más allá de la provincia de terminar, Buenos Aires, el poder Gabriel, para poder cambiar leyes, para poder hacer todas las cosas que están haciendo, Para lo hacen terminar gracias con a, los a Infran, ese pacto. Para Sí. terminar con los Infran, que no son solo Infran. No, obvio. Yo te diría que hay un montón de Hay 12 provincias que cada vez... provincias. 12. ¿Cuáles más? Hay La un- mitad Pero Hay ¿qué un provincias? libro Para de terminar, Rojas, pero- de Diego Rojas, que se llama El kirchnerismo feudal, donde habla justamente se de puede 12 terminar, provincias, sí. se puede terminar. Lo que vos tenés que simplemente tenés que condicionar el envío de plata a cada provincia a los gastos federales que se van a hacer en cada provincia. Y no este Papá Noel que es la FIP con los Infran, los Capitanich, etcétera, etcétera, ¿Vos etcétera. sabés este planeta. cuánto de presupuesto Así provincial es, joda. formoseño consigue Formosa y cuánto pone el Estado Nacional? 85 lo manda Más. la Nación y el resto lo pone Formosa. No puede ser, 85%. o sea, que digámosle a la gente, Formosa y muchas otras provincias, no solo Formosa. No es así. Muchas Te otras hablo de Formosa provincias porque viví y conozco el son lugar. una ficción geopolítica que la paga la gente de laburo. Cuando el pobre de la provincia de Buenos Aires paga el 21% de IVA sobre la leche, el grueso de ese IVA está yendo para armar perdón, Formosa feudos, pero también hay Formosa además, Formosa, Formosa, Catamarca, Chaco, organizada etcétera, inteligentemente, es una provincia absolutamente viable. también. Santiago del Estero también, ¿eh? Pero Formosa es aún más por la humedad, por un montón de cosas que decir, podría ser una Pero, provincia a ver, viable. vuelvo entonces a lo que decía antes de entrar en este tema tan interesante. Hay una esperanza, ¿eh? Nos puede ir bien, pero tenemos que hacer otra cosa. Y ahí yo interpelo a los argentinos, aprovechando que este año hay elecciones, y hay que pensar en hacer otra cosa. ¿Dónde vas a ¿En competir, qué? José Luis? Yo voy a competir en la provincia de Buenos Aires, pero déjame decirte, antes de ir a lo político, las cosas que hay que hacer son las cosas que en el mundo donde la gente vive bien no se discuten. A ver, no se discute que el empresario en cada país compite con todos los empresarios del mundo. Pero yo a veces Segunda tengo miedo cosa, que- El político, ¿qué es esto de que casi todos viven Salguero y Libertador como muy al sur, digamos? Viven en departamentitos de 50 metros cuadrados y hasta por ahí nomás. ¿Qué es esto de 25 asesores, que son casi pymes, todo lo que están en la Cámara de Diputados y Senadores? La cantidad de gente Los que han puesto- sindicalistas, los sindicatos defienden al laburante en los países que prosperan, no este sindigarca que tenés acá. Hicimos una investigación hace unos años, que después la usó Macri en su momento, sobre la cantidad de gente que había en la biblioteca del Congreso. La biblioteca del Congreso tiene, No entraba. tiene 1 millón de ejemplares, es nada. Es decir, la biblioteca está... La biblioteca del Congreso argentino. Si van a trabajar la todos biblioteca del los Congreso de mismos, Estados no Unidos entran en tiene el 3 millones, ¿Cuántos 35 empleados millones. tienen? 1.700. Sí. 1.700. Para 1 millón de ejemplares. Para un millón, significa que yo que en casa tengo cerca de 4.000 libros, tener tendría una que tener idea. en casa 10 personas, digamos, tener una para idea. que me cuide los libros, ¿entendés? Es un delirio. Ahora, 1.700. digámoslo con todas las letras. Perdón, ¿hace cuánto que hiciste esta investigación? Hace 4 o 5 años. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por ahí pasó Vudú? Por ahí pasó... Pasó Macri también, ¿eh? Por eso pasó Pará, Gabriela todo. Michetti. Todo pasó. ¿Y Por ahí cuántos empleados pasó- tiene hoy en bueno, día? por Sigue ahí- teniendo millones de Lo empleados. mismo, entonces, por eso digo, ¿Cuántos sobran ojo entonces? con la ¿Cuánto simplificación. deberías tener como mucho? Con 100 lo haces. Bueno, a ver, Con 100 lo haces. tenés que echar, digámoslo con todas las letras, para que la gente lo entienda. No se puede echar gente del Estado, Está bien, porque la pero gente del esperá. Estado tiene un Está bien. privilegio. Vos Bueno, entendés lo que pasa. Hay que romper ese privilegio. Son ciudadanos Si distintos. no rompemos el La ley- privilegio, no vamos según- a cambiar según la nunca, Constitución, Gabriel. somos todos nunca, No, pero perdón, cuento. voy a nunca vamos voy a cambiar. discrepar en Eso algo es lo que que Primero yo creo yo. Me sarcástico. parece que No, cuando Quiero uno decirte tiene lo una siguiente, teoría... La ley dice que 1600. todos somos iguales ante la Si ley. ¿sí? sobran 1.600 hay que decirle a la gente hay que Pero echarlo no porque podés los echar, impuestos porque si vos no le yo van a puedo echar bajar un más. empleado ¿Y qué público, pasa si lo no echás? puedo. Puedo echar un empleado privado. Ahora, ¿por qué un empleado
empleado público tiene privilegios No, que pero no tiene espera, el empleado déjame ¿Cuál privado. es el privilegio Estoy en que no desacuerdo. permite que se Eso, echen? bueno, ¿esta está mal? No, Porque Juana, si- pero No, espera, no, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? la Vale, Constitución, porque la ley dice que no puede ser no, empleado la ley no, público. la Constitución garantiza la estabilidad del Pero, empleo la público, estabilidad laboral, se llama Constitución. estabilidad laboral, pero quiero correrlo de la Delirio. discusión, espera, de la ley. Acá nosotros no podemos desconocer Comé, que Esper, no para comiste echar a nada. un empleado público... No quiero. No te enojes más con Esper, Levina, Estoy espera un diciendo, poquito. no. No, ya No sé. quiero, No, no lo que quiero. quiero decir es lo Comé, siguiente. comé. Escuchá. Riquísimo. Mirá cómo estoy. Bajó 18.000 Parezco- Yo kilos. hace 24 y no digo nada. Ah, Sos- 24. Sos una Pero ¿sabes que idísima. reventaba, Levina, casi reventaba. Reventaba, estaba de lo más feliz además. Escuchá, Comía pero tan rico. sigamos con eso que estaba Yo interesante, les que quiere decir acepto la Débora. discusión de que no podés echar a un empleado público por la estabilidad laboral. Ahora, reconozcamos que en la Argentina, si vos vas con el discurso que recién dijiste, José Luis, de saquemos a los empleados públicos que sobran por el gasto público, Te porque matan. no es eficiente el Estado. No, no es un problema de que te matan. No hay trabajo. En un país normal, vos cuando echás a una persona porque Pero no es con las eficiente, políticas por lo que también sea, económicas que hay, lo único que hacen las empresas Bueno, es irse. alcanzaría con que no o sigas cierran. tomando. en un Fijate país que falta una normal, pyme. una persona pierde un trabajo y en unos pocos meses consigue otro. En la Argentina vos perdés un trabajo y no tenés posibilidades de reincorporarte o reinsertarte. Entonces, la actividad privada, la empresa con la privada, que pandemia es la está bárbaro, generadora se de consigue laburo por todos empleo lados ahora. ¿Qué me genuino, estás diciendo? no hay ¿Sabes trabajo. por Entonces, qué? ese ¿Sabes por qué? discurso es Eso- un discurso que eso hay que es- ponerlo en un por contexto, eso porque me es muy parece que el fácil eje- por eso- sentarse sobre el Estado es ineficiente, gastamos de Claro. más, saquémoslo, echémoslo, ¿y a dónde Por va eso esa me parece gente? que los No hay cambios trabajo. radicales que hay que hacer son en la propuesta de generar valor, de cómo genera riqueza a la economía. ¿Cómo son esos cambios importantes? Yo voy a dar un par de ideas nada más. Después muy quiero simples. responderle a Débora, por Pero, favor. ¿no? por supuesto. Pero un par de ideas muy simples, digamos, principios básicos, elementales, sensatos que cualquier persona racional se va a dar cuenta. Número 1, cobrame todos los impuestos que quiera, pero déjame ganar primero. O sea, eliminemos todos los impuestos de la Argentina a la producción, todos los impuestos. Esto es insólito. Tenemos un país que necesita exportar y le ponemos impuestos a las exportaciones. Tenemos un país que necesita producir y le ponemos impuestos a la producción antes de ganar, no es a las ganancias. Tenemos un país que necesita empleo, como decías vos, y le ponemos un impuesto al empleo. Entonces, eliminemos los impuestos que tienen que ver con la producción. Y sí, queremos un Estado grande, la sociedad quiere un Estado más grande porque quiere más gasto público, no hay ningún problema. Lo vamos a pagar con más impuestos a las ganancias, pero dejemos que la empresa gane primero, número 1. Número 2. Tenemos un esquema de legislación laboral en la Argentina que además de atrasar 50 años está pensado como si todas fueran multinacionales. De las empresas que decía José Luis, recién hacía una crítica de cómo habían ganado plata algunas empresas de la Argentina, esa crítica es una crítica que le cabe tal vez al 1% de las empresas de la Argentina. El 99% de las 650.000 empresas que hay en Argentina son laburantes igual que cualquiera de nosotros, que solo tienen un pequeño capital y armaron una pyme, y están sacrificando y arriesgando ese capital. Esa gente no puede tener un problema cuando contrata a una persona, tiene que tener una solución. Y hoy tiene un problema. ¿Por qué? Porque pensamos que hay un desbalance de fuerzas en el derecho laboral que favorece al empleador sobre el empleado. Pero el empleador era un empleado hace 2 días atrás, que está arriesgando su capital, no es una mega multinacional. Entonces, terminemos con la mentira. Terminemos con la mentira de que una legislación laboral que no protege al trabajador ni le da incentivos al empresario para contratarlo, sobre todo para lo que son pymes de la Argentina, o sea, para el 99% Ahí de las estamos empresas de la completamente de Argentina. acuerdo, Martín, de que hay que Buenísimo. reformular Si el todas eje las está leyes ahí, laborales. si el eje está ahí, va a pasar que automáticamente los incentivos van a empezar a estar en trabajar en el sector privado, y además el sector privado va a generar los recursos también para poder financiar impuestos que financian algo del empleo público también. Pero si nosotros pensamos primero en romper en vez de construir, es muy difícil Débora, que podamos sobre lo que vos poner pie a la decías, Argentina. sobre lo que vos decías, Espera que voy a ¿cómo hacer le das pasar. contención? ¿Para qué tengo que hacer pasar a Jimé? Porque todos tienen la comida y yo me estoy comimos, ya se nos matando de hambre. Pobre, ya la calenté No, 3 porque- veces. Puedes repetir si querés. ¿Cuántas veces la calentaste? Se la 3 veces, recalentaste sí. la comida. No, de calentar y de Esper que no la comió. No, Al está micrófono bien, estoy solo. bien. Con la Dale, calentita. dale, ¿Querés Esper. no, estoy bien. en un ¿Vos querés que segundo? engorde? Este no, porque mantenga. tenés Este está envidioso celo porque por de sí la soy más lindo que figura. él y flaco más lindo todavía. Igual estaba buenísimo, me parece. Casi no se nota que sos más viejo. Esa la voy a dejar pasar. Ese gol te lo dejo, te lo dejo. Bueno, tienen un rótulo de vegetales Me gustó. y una Tenían, salsita de tomate. podés decir. Tenían, sí. La marchó. Está muy Y bueno. está hecho con todos productos espectaculares. Sí, ya terminó. terminó? Ya Bueno, podés hablar vos. Ahora contéstame, dale. Bueno, Débora, yo creo que lo tuyo es un tema válido en el corto plazo. Hay un tema global de paraguas que yo creo que
hay que reconocer, el tamaño del Estado hace medio siglo, antes que comenzara esta decadencia ya atroz, porque es notable. La decadencia empezó hace un siglo, pero hace medio de esos 100 años, en la mitad, ya el modelo se degeneró por completo. En el último medio siglo, 6 planes económicos, los 6 terminaron en crisis, motivo por el cual hoy tenés la mitad de la población pobre, inseguridad, droga, villa miseria, etcétera. El tamaño del Estado hace 20 años, hace medio siglo, Débora, era 17 puntos del producto. Hoy el tamaño del Estado es de casi 40 puntos del producto. Bueno, por eso yo te acepto yo lo que te la digo discusión. Es, espera, Ok, déjame ahora te terminar, por contesto. favor. En esa más que duplicación del tamaño del Estado, es crítico para entender el por qué la Argentina se ha autodestruido. Porque ese Estado gasta mucho más de lo mucho que recauda, Débora. Recauda una enormidad, somos esclavos impositivos los que estamos en blanco, y a pesar de eso gasta mucho más de lo que recauda, motivo por el cual hay déficit, inflación, default de deuda, todo se prende fuego. Entonces, si no tenemos claro que acá tenemos un problema, que si no reducimos el tamaño del Estado, para que la gente de laburo, el comerciante, el industrial respire, estamos fritos. Con los empleados públicos que echás, podemos discutir qué hacemos con ellos, y yo creo que no hay duda que tienen que ser indemnizados, reentrenados para que tengan lugar, lo mismo que un beneficiario de planes. El beneficiario de planes, la obsesión debería ser no armar un sindicalismo de los planes sociales. Estoy de acuerdo. Hay que cambiar los planes por trabajo genuino. Lo que te digo es, si no empezamos a razonar diferente, siempre vamos a terminar en la misma ratonera. José Luis, el año pasado, Débora, entre 2018, cuando empezó en crisis el gobierno de Macri, 19 y 20, se destruyeron 2 millones de puestos de laburo privados. Por eso te a digo, ningún político le por importó eso un te digo, carajo esperá, lo que por eso te decía. digo, yo ¿Y a vos te coincido, preocupa a ver, 1.600? no es que me preocupe 1.600, yo entiendo y todos los días doy los mismos datos que dan todos los economistas de derecha, de centro, de izquierda. Sabemos que el Estado de la Argentina es ineficiente, que gasta más de lo que recauda, que el déficit fiscal y la emisión monetaria generan uno de los problemas más distorsivos de la economía argentina, que es la inflación. Todos lo entendemos. Lo que yo digo es que esta discusión, que se ha vuelto, si querés, una discusión ideológica, cuando no debiera serlo, porque es empírica, esos son los datos, la tenés que poner en un contexto. Y en la Argentina hoy es muy fácil decir achiquemos el Estado, pero lo que hay que discutir antes es lo que decía recién Martín o vos con la destrucción del empleo privado. No hay generación de trabajo genuino en la Argentina. No hay hoy empresas privadas que generen trabajo. ¿Por qué? Por las mismas razones, porque hay un Estado ineficiente. Para mí, Débora, pero, para mí, Juana, pero pongamos en un contexto si, la como dice discusión. Gaby, para 1 millón de libros en la biblioteca del Congreso, con 100 tipos lo arreglás, los 1.600... Con menos, pero bueno, con los 1.600, ¿sabes por qué? Para mí son una estafa al buen empleado público que se necesita. Son un robo al buen empleado público. Son un robo al pobre laburante que se rompe el culo trabajando y le afanan la guita. Del amigo Moyano que dijo esa barbaridad. Tiene que estar preso. Que tenía que estar preso y que dijo esa barbaridad de Mirta. Una locura, pero no importa. Vos sabés que la Argentina tiene la logística más cara del mundo. Sí, claro. Es decir, para traer una botella de vino de Salta a la ciudad de Buenos Aires te vale 5 veces más caro que mandarla a la China. Pero por eso hay que hacer cambios En la góndola, profundos. cuando vos pagás en la góndola 100 Para mangos, una eso- botella de vino, 80 Para no eso hay son que hacer risas. cambio profundo y la gente lo tiene que votar. Ahora, si no, de no repente, se van a hacer de nunca. repente, no De sé, a el uno, porque si no, no se entiende de nada. repente el gobierno no faltó la solamente campanita de tu convalida, el gobierno Tocásela a este, tocásela a esta que el no gobierno para. convalida a un tipo como Moyano, dándole 4.600 vacunas, un tipo que cada vez que una empresa empieza a crecer le mete los camiones para cambiarle la... ¿Vos viste lo insólito que pasó con Walmart? Todos los Es gobiernos se increíble. sacan fotos con Increíble. Moyano. Lo Todos de sacan Walmart fotos es con No, Moyano. para. Ahí ¿Qué? sí voy a hacer una Lo de crítica Walmart. mayor al gobierno actual, porque el presidente Alberto Fernández, ya conociendo este contexto y lo que es Moyano, dijo que era un sindicalista ejemplar. Ejemplar. Cuando Bueno, fue la ahí está inauguración de la ejemplar a lo de cátedra. Débora, ahí Bajan está los la aviones grieta todo de el la que te tiempo. hablaba más temprano. Hay un cambio cultural que hay que producir en Argentina en favor del trabajo. Ese cambio cultural en favor del trabajo tiene que ser a favor de la producción, a favor de las pymes, en contra de los impuestos que graban a las pymes, en contra de los impuestos que graban a las exportaciones. Tiene que ser un cambio productivo en la Argentina. Ese cambio productivo... No puede ser que hay si un eje vos cultural. si vos incorporás a un laburante a tu empresa, adoptes un hijo acá. Claro. No te lo sacás más de encima, es un delirio. No, La justicia laboral argentina parte del supuesto, y la legislación laboral también, de que
el goce del empresario, el métier del empresario es echar gente. Es un delirio. Pero el empresario cuando contrata gente, La quiere. lo capacitó, Pero lo déjame formó. un paso atrás al Ahora punto de le echá y Débora. te funden. Es Hay un delirio. cambio, ese es el cambio cultural. Por eso cuando el presidente elige tomar una posición en ese lugar, por eso cuando Máximo Kirchner o alguna gente del kirchnerismo duro, porque no es todo el kirchnerismo, dice Es la que la cámpora, propiedad privada... Máximo. Sí, claro. Dice que hay que volver a la Constitución del 49 y que la propiedad privada está en discusión y que lo que es tuyo, que vos te ganaste trabajando, vamos a ver si es tuyo y lo podés disponer libremente. Que es todo el debate, por ejemplo, la crítica a Jorge Lanata porque se fue a vacunar a Estados Unidos. Porque con tu plata vos no estamos seguros de que sea tuya la plata. Vos te la ganaste, ya pagaste todos los impuestos, pero no es del todo tuya. Tenés que explicar en qué la gastás. Tenés que explicar qué haces con la plata. Basta. Basta. Dejen que la gente trabaje, dejen que la gente produzca. Mientras Ese que es el las cambio reglas cultural. de juego sean Si el- estas, la si gente vos me decís, va a si vos me pensar decís, mal siempre José el Luis, que si gana vos me la decís guita. que tu Somos sindicalista somos ejemplar hipócritas es un acá. sindicalista que le cobra a una Claro, empresa. hay que explicar qué significa ejemplar por ahí. Bueno, o que lo que claro. significa para el presidente ser Para ejemplar. esa cultura es ejemplar. Está bien el punto que hace Juana. Para esa cultura, para la cultura del afano, Es un ejemplo. para la cultura de la extorsión. Pero, perdón, para la déjame cultura hacer un de dato lo que político pasó- para Pero ejemplar, perdón, quiero perdóname decir, vos, porque ahora, la un historia segundito. como ya no tiene, Aunque, es errática, aunque ¿Por qué es no errática? Porque necesario, déjame dar un dato Espérame. no es político. necesario Cristina casos estuvo, extremos. Cristina estuvo muy peleada con Moyano. Hay un acto público muy famoso Sí, en donde sí. Cristina Kirchner, y no me acuerdo si fue en Ferro, era un acto de Por el impuesto a las campaña, ganancias. en donde, no solo eso, donde Moyano dice que la precedía a Cristina en el discurso, algún día va a llegar un trabajador a la Casa de Gobierno. Moyano tenía expectativas presidenciales, es uno de los dirigentes con peor imagen de la Argentina. Y Cristina, en su alocución posterior, Él y sus hijos dijo, también, o sea, estás hablando de... en ese caso era Hugo, De Hugo Hugo. Moyano. Porque Cristina se pelea Y con Cristina cualquiera en su, que tenga alocución en su alocución posterior dijo, le quiero decir, querido Hugo, que ya hay un trabajador o una trabajadora en la Casa de Gobierno. La relación de Cristina con Moyano fue durante muchos años pésima. Entonces, ¿se acuerdan el exhorto, todas las investigaciones judiciales? Entonces, no es tan lineal, digamos. Acá hay, o se juegan momentos Va cambiando, políticos va cambiando, pero al de final acuerdo a la del camino. Bueno, todos conveniencia. cambian Déjame- como... no, No, como- pero al final del camino son la misma Déjame cosa. decirte algo que es un tema de fondo. Agarrarse de casos extremos. Y como Macri, Lázaro perdón, Báez, Cristóbal y Macri López, también tuvo relación con Lázaro Moyano. Báez, Cristóbal López son casos muy extremos. Ahora, sin ir a casos extremos, yo lo que te digo esto de fondo. Somos lo suficientemente hipócritas los argentinos para hablar de la defensa del trabajo argentino con la sustitución de importaciones, el proteccionismo industrial. Estamos tan podridos de pagar todo caro, más allá de los impuestos. Estamos tan hartos de pagar todo caro acá, que apenas podemos, cruzamos el charco a comprar barato, el que más puede se va cruzando la cordillera, y el que puede más va a Miami, compra ropa ahí y la vende acá armando su comercio. Eso también es hipocresía. Por eso la gente también está caliente con el que gana guita, aún que no sea ni Lázaro Báez ni Cristóbal López. Somos hipócritas. ¿Qué tenés que hacer? Viejo, competir con el mundo. No hay ningún argumento por el cual acá todo tiene que ser más caro que afuera. Bueno, pero más el, allá de pero los el ciudadano impuestos. también se la tiene que empezar a ingeniar, porque si el gobierno o el Estado pero no está lo bien, apoyan... pero está bien, pero por supuesto, lo que digo es, somos hipócritas, defendemos a la industria nacional. Ahora, cada vez que podemos, nos rajamos a comprar todo más barato No, afuera bueno, que hacíamos, pueda. nos Entonces, jactábamos de hacer aires entonces, yo lo que acondicionados digo- en el sur, pero ninguna Pues pieza yo era lo que hecha digo, acá. pensá que la tampoco. gente común en la calle yo lo que defiende ese digo es, lobby. no seamos Ese hipócritas. es el lobby que paga las pongamos campañas a políticas, competir a José todo el Luis. mundo, pongamos a Igual yo competir a todo creo el que mundo hay una afuera teoría- y a cobrar impuestos razonables. Hay una Además, teoría ¿sabes qué? cuando Me uno parece que está nosotros- afuera. Me parece que todos son como directores técnicos, todos tienen la posta, pero después cuando hay que hacer, no sucede, no ¿me tracciona. perdonás? Lo que están gobernando hace pongamos medio siglo, que fue cuando esto ¿Te ya se gustan empezó a los poner medios feo. siglos ahora? No, porque es un número redondo, si querés agarramos 100. Medio siglo son siempre los mismos, es un carrusel. Entonces, ¿qué? ¿Somos los ciudadanos tontos que nos creemos las promesas que nos hacen? Bueno, Algo ¿cuánto hay, debemos saber? algo hay. Si no, no tendríamos el gobierno que tenemos, Algo no hay. tendríamos el país que tenemos. Es decir, este país está acá. Hagámonos porque de alguna manera responsables. cada O nos uno- agarramos cada de- o uno- nos cada agarramos de la uno- esperanza que es son esas nosotros falsas no somos, promesas. digamos, vos tenés un programa de televisión, yo estoy en un programa de radio, estoy con ella, estoy con él, digamos, tenemos alguna responsabilidad también en lo que está pasando en este país. Nosotros, Claro. por ejemplo, yo venía hoy discutiendo recién con Tetaz. Que, a ver, me encanta discutir con Tetaz porque es un tipo brillante y un tipo que quiero mucho porque, bueno, laburamos juntos hace tiempo. Formamos parte de la familia Lanata. Y, por ejemplo, vos le decís a cualquiera, le preguntás al señor Esper o al señor Tetaz y te dice, ¿cuál es la pobreza en la Argentina? 41%. Mentira.
Es como que vos cuando tenés que hacer un diagnóstico, y entonces el tipo, en vez de tener 36 grados, 37, tiene 42 y vos decís que tiene 36. ¿Por qué? Bueno, Porque alguien pero se lo... en defensa Perdón, de Martín te habla del INDEC. ya el sé, INDEC ya dice sé, eso. ya entendí esa parte. Quiero decir Bueno. que es cierto que el INDEC dice que es 41, pero la realidad es que si un tipo gana 60.000 mangos, no 50.000 ni 40.000, ¿sí? Una familia gana 60.000 y vive en La Matanza, donde no tiene cloaca, donde no tiene agua corriente, donde tiene que salir a comprar la garrafa, sigue siendo pobre. Bueno, pero esperá, ahí te lo Entonces, decir que explico, ese tipo no es pobre, estadísticamente, perdón, Gaby. pará. Decir que ese tipo no es pobre, aunque la estadística te diga que sí o que no, vos estás mintiendo. La realidad es que nosotros no podemos aceptar Bueno, pero- que una persona que gana Bueno, es que 70 el lucas... país es Perdón, pobre. perdón, déjame explicarlo. El país es pobre. Espera, No déjame importa, pero explicarlo tenés que para decir que que se es pobre, entienda el no que el razonamiento. 41% es Para pobre. Gaby, tu Sí, eso es lo que razonamiento dice es el el INDEC. siguiente. La Argentina desde hace muchas décadas mide la pobreza por nivel de ingresos. Sí. Por eso, por ejemplo, el relato kirchnerista hizo que Néstor permanentemente dijese que había bajado la pobreza de 51% cuando llegó a, no Al sé, 3%, 4%, bueno, yo no sé. porque cuando vos podés mejorar el poder adquisitivo de los salarios vía descenso de la inflación o vía repartir dinero, decís que bajaste la pobreza. La pobreza no se mide de manera multicausal, que es como debería medirse, que es lo que vos decís. No tengo cloacas, no tengo agua potable, no tengo acceso a una vivienda digna, no tengo educación, O a la inversa, ergo soy perdón, pobre. a la inversa, No lo se que mide también, así en también discutía Argentina. con Tetas, al Igual, revés, perdón, perdón. en un lugar, suponete vos, si yo vivo en el medio del monte en Formosa y tengo gallinas y tengo chanchos y gano 50.000, Bueno, es que no se yo mide no estoy así, tan bueno. mal, porque tengo una serie de elementos por afuera que me ayudan a Hay tener que- una vida hay que mejor. hacer Mira, te cambio de tema. Sí. ¿En qué país civilizado se vota con la boleta No, esa? eso es una vergüenza. En los países Boleta donde, única. en los países donde gobierna el peronismo. Eso es una ¿Entendés? vergüenza. Bueno, Eso es una sí. cosa que hay que terminar. Boleta única de papel ya. Boleta Boleta única de absolutamente, papel. absolutamente. Basta de boleta sábana. Y hablando- que te ¿por qué afanan no las hay boletas, boleta tenés que estar- Así nos sacamos encima impresentable Porque como a la la Conteta, corporación por política ejemplo. no le Bueno, conviene. ¿por qué no hay Y boleta hablando de única? Claro. economía, que ahora el presidente volvió de la gira que estuvo por Europa, ¿qué piensan? ¿Que le fue bien Nah. con la Ayer lo representante escuchaba- del La FMI A mí o me no? parece que, siendo objetivos, yo creo que el kirchnerismo, lo repito, lo digo a cámara, el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina en toda la democracia. Afortunadamente, hace casi 40 años que votamos, el kirchnerismo es la lacra desde la política. Dicho esto, hablemos de objetividad desconducente, ser frío. Mira, este año el país, gobierna el kirchnerismo lamentablemente, pero el país tiene 2 balas de plata. La soja vale $600. Récord histórico. ¿Qué vende Argentina al mundo? Soja. Es una bala de plata, es oro en polvo. 2, el Fondo Monetario, los países en realidad que lo componen, va a emitir 650.000 millones de dólares, de los cuales 4.500, 5.000 más o menos, Martín, 4.300. 4.600 le van a tocar a la Argentina. Es difícil, y como el año pasado nos hicimos mierda, la economía cayó 10% porque la bestia peluda de Alberto Fernández nos encerró a los que estaban enfermos y a los que estábamos sanos, una locura total. Como se destruyó la Argentina en 2020 en particular, este año tenemos un rebotecito económico. Ahora, desde el punto de vista social, sigue siendo el mismo desastre de siempre. Te sumo un punto más. Ayer lo Y la escuchaba- inflación, perdón, la inflación. Ayer- Guarda con la inflación. Ayer lo escuchaba La inflación va a ser el Jonathan doble Lloyd. del presupuesto, más del 50%. Yo lo escuchaba a Jonathan Lloyd hacer una conclusión que me pareció muy razonable, porque dijo, Jonathan es asesor de empresas, tiene una consultora que asesora pymes, está todo el día en contacto con las empresas. Dice, él cuando un empresario viene y me dice que él para resolver sus problemas lo que necesita es pedal, es porque el empresario tiene un problema. O esa empresa ya está en la lona. ¿Qué hizo Argentina? El pedal no ¿Qué- es malo, ¿Qué fue che. Argentina al Fondo Tomar Monetario deuda no es Internacional? malo. ¿Qué fue Sí, hacer lo usa para Argentina? invertir. ¿Qué Pedal fue no es hacer tomar Argentina deuda. al Fondo La deuda y Monetario pedal son dos cosas Internacional? ¿Qué distintas, fue hacer Argentina al Fondo Monetario Internacional? A ver, Martín, dale, decilo. ¿Qué fue hacer al Club de País? Es complicado porque estos dos muchachos Por eso copan te la estoy parada. dando Entonces te agradezco, entidad. menos mal porque... Callate, ¿Qué Gabriel. haces tú? Callate, Gabriel. Estás hablando Un poco mucho, porque- estás hablando mucho. Muchacho, póngase de novio, qué sé yo. Es complicado porque cuando vos vas solamente a pedir que te den 3 meses más para poder pagar, digamos, que es lo Como que consiguió. prórroga Y lo decís, que están volví, buscando. es un éxito total el Club de París, le iba a tener que pagar ahora 2.400 millones y no le tengo que pagar ahora, le tengo que pagar dentro de un año. ¿Cuánto? Digamos, todo eso no sirve para nada.
vamos a ser honestos, no sirve para absolutamente nada. Yo no soy tan optimista como José Luis, lamentablemente. Argentina está completamente Yo optimista, quebrada. pero para. Bueno, pero vos dijiste ¿En qué que había sentido? 2 balas de plata. Dijiste, la bala de plata de la soja de Espera, 600 y ¿está la mal? bala de plata de ¿Está la mal de lo la que yo vuelta. dije? ¿Está mal o no? Es una oportunidad, un viento a favor que le sopla al gobierno. Sí, le bueno, sopla pero- un poco de viento ok, a favor. Pero ok, la situación entonces, no va a alcanzar. es No es dramática. optimismo Mirá, eso, pero no mirá, es la tanto. situación es dramática. Hace 3 meses que la Eso economía... eso ¿sabes qué es? Es probablemente algo que va a ayudar a que Argentina no vuele en pedazos Mirá, la economía no se financieramente. terminó Bueno, de pero ahí recuperar termina nunca. eso. La economía no se terminó de recuperar nunca de la pandemia. Ayer estaba mirando También lo el indicador de servicios. También lo dije. eso. Pero no sos el único que está en la mesa. Déjame hacer un Está bien, punto. pero vos me decís, Está que bien, soy te doy un optimista. diploma, tomá, te lo perdóname. escribo ¿Te das cuenta que, No, te das cuenta que Esper se pelea con todo? No Déjame venga hacer un- conmigo. déjame Vos hacer decís que un soy punto. optimista. Experto es un Estás peleador. equivocado. Déjame hacer un No punto. soy optimista, digo. Bueno, Financieramente no importa. Dejalo hablar, dejalo hablar. Paran No porque se entiende son nada en la 4 mesa, contra 1, paran están la poniendo mano. subtítulos y la gente está diciendo hablen de El a uno. optimista es un pesimista desinformado a veces también. Entonces, el problema es, cuando vos No mirás es la mi actividad, caso, cuando vos vas a la perinola, Dejalo hablar. cuando vos mirás la actividad, Me tira pataditas, yo se los voy a devolver. No, pero pará. tengo pies cortitos, te tiro pataditas, ¿qué querés que te Bueno, tire? por eso Si tuviera pataditas, pies más yo largos no te te devuelvo pegaría un poco más. pataditas. Yo no te devuelvo Dale. pataditas. Entonces, lo notable es que cuando vos mirás los servicios en Argentina, la actividad de los servicios está todavía 12% abajo de lo que estaba antes de la pandemia, febrero del año pasado, y este dato que te estoy dando es antes de las últimas restricciones. Sectores como el transporte están 65% abajo, transporte de personas en Argentina, 65% abajo de lo que estaba antes de la pandemia. Actividad de servicio, sector gastronómico está completamente roto. Si vos caminás por microcentro, haces una caminata por microcentro, el microcentro que todos conocíamos no existe Murió. más. Es el Far West Está- ahora. sí. Exactamente. Totalmente de Está acuerdo. completamente Fíjate, la detonado. estrategia de esta está Entonces, clara. Siempre se encontraron algún elemento para discrepar conmigo. No es que yo no digo todo. No, sino pero que la digo, realidad es así. José, Uno hablamos, camina por los restaurantes microcentros y están se hechos ve. pelota, los José, comercios ¿Vos José, están sospechás hechos que pelota, además, macro, decime una cosa, Mirá, te hago una no, pregunta. no. ¿Vos sospechás que además de vos hay gente en el mundo o no? Dejalo hablar, Espera, disculpame. Me parece que lo tuyo es autorreferencial. No proyectes. José Luis, Bueno. ¿Sabés cuál es el problema? Que se están peleando. Vos sos economista con se suerte. pelean para No te saber hagas quién es conmigo. el más pesimista. como yo te decía No, más no, temprano, no como yo te proyectes. decía más temprano, mirá, voy a hacer la de los soldaditos de la nata. Este chiquitito y gordito soy Sí, yo, acá sí. estoy. Este que es No, más grande, no es así. te voy a sacar esta para que sea peladito, Pelado. sos vos. Sí. Ahí está. Entonces, mirá, Che, yo che, la para, distancia, Martín, esperá, déjame ¿te hacer parezco pelado? Pará. un punto. Esta distancia que tengo yo con vos, acá está la gente que quiere destruir a la Argentina. Yo tengo una distancia mucho más pequeña con vos de la que vos pensás, probablemente, y sos una persona racional, te respeto, me parece que sos una persona inteligente. Pero sobre todo, lo que me gustaría es poder contar alguna idea, ese es el punto. Entonces no es nada personal con Estás vos, es contando un simplemente montón de ideas. Dejalo. la idea de hacer algunos puntos. Entonces lo que digo es, la economía argentina está quebrada y tiene un problema Sin hacia duda. adelante que es grave, que está subido en un nivel de inflación altísimo, que no es por haber devaluado hace 2 días, porque no hicimos una devaluación brutal como siempre, que por ahí devalúan y bueno, se van los precios relativos. No, esta vez tenemos los precios están corriendo arriba del 60% anualizado. Cuando mirás, lo multiplicás, lo pones en velocidad anualizada, corren arriba del 60% hace 8 meses. Bueno, inflación en Esta- alimentos, sobre con todo, inflación que en está arriba alimentos, de la con inflación en media. alimentos y con el gobierno reteniendo precios. Y esto tiene que ver con la discusión de fondo que dábamos antes. Corren a velocidad del 60% anualizado los precios con el gobierno mintiéndote, con el gobierno sosteniendo de los pelos algunos precios, como el de la energía, y ahora últimamente como el precio del dólar, de manera artificial. Sí. Y siempre que pasa eso, nosotros sabemos que después eso explota, requiere un ajuste. Eso pasó en Argentina en el año 73, del año 73 al año 75. Terminó con la estabilidad política e institucional de la Argentina ese juego. Fue el Rodrigazo. No hubiera habido golpe de Estado en Argentina en el 76 sin el Rodrigazo antes. El Rodrigazo es condición necesaria del golpe del 76. Sin haberle mentido a la gente y sin haber hecho el atraso tarifario y cambiario brutal que hicieron en la década del 70, no hubiera existido el golpe de Estado del 76. Y lo mismo pasa ahora. Sin haber hecho, si Cristina hubiera entregado el gobierno como lo recibió, con superávit gemelos, no hubiera habido deuda, no hubiera habido Fondo Monetario Internacional en Argentina. Esto es algo que no se dice, pero hay que decirlo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a advertir cuando Martín, empieza la mentira. La mentira está Cristina, empezando vos ahora. hablas de que Empecemos a advertir Cristina- ahora. Cristina Empecemos a advertir ahora. Vos decís que Cristina entregó el Estado más o menos con superávit fiscal, pero con... No, dice que que Recibió. recibió. Recibió de Néstor. Cristina, lo que yo te Néstor. digo es, si Cristina hubiera entregado como Como lo recibió, recibió, no le claro. pidamos que mejore, pidámosle que a pesar de que Está bien, tuvo la pero soja eso- 600, eso la bala de sabe- plata que decís vos tuvo ¿sabés Cristina, qué es, Martín? pero chocó todo, ¿Sabés entregó qué es, Martín, una eso? economía que Mirá, explotó después.
Si vas para atrás en este medio siglo, previo al Rodigazo, el déficit fiscal ya era 12 puntos del producto. Bueno. Previo al fin del plan de Martínez de Oz, en 9 puntos del producto. Previo a la hiperinflación, 10 puntos del Ay, producto. a mí no me importa cuánto más es ahora? nada los ¿Cuánto es ahora? porcentajes. La verdad No, bueno, es que la vos- gente no ok, tiene para ok, comer. ok. Le cierran los Está bien, locales, pero para te eso- encierran, te para dicen eso- que... Para eso, está claro, es una burrada el cierre masivo de centros deportivos, de comercio, de restaurantes y de bares. Esto es una En el mundo vergüenza que civilizado- sigan en el diciendo mundo que tenemos que civilizado, quedarnos... Se vacuna de manera masiva en lugar de acá. Bueno, acá hacen negocio se con las hacen vacunas. test en lugar de lo que hacemos acá. Y los test rápidos hay millones. En empresas, en colegios, en la fuerza de seguridad, en la policía, en el ejército, en toda comunidad que pueda hacer trazabilidad, ahora lo vemos la salud, pero en toda comunidad donde pueda haber trazabilidad, se usan millones de test rápidos. En cambio acá, Kicillof, un bolchevique que debería pertenecer, que es un museo directamente, decide la política No, yo sanitaria. fui bolchevique, ese es un pelotudo, perdóname que lo diga de una manera. No, realmente, es quiero subestimar a lo decir, que fueron los bolcheviques, fuimos otra cosa, para teníamos otro ser cerebro. constructivo con la gente, si no vacunás, si no testeás de manera masiva, olvídate que va a haber solución para el problema económico, vas a seguir encerrado. Sí, y- Hay que vacunar de manera masiva. Las cancillerías argentinas en el mundo tienen que estar golpeando las puertas de los gobiernos para conseguir Bueno, vacunas. nuestra Cancillería lo que hace es cerrar las puertas. Cerrar la Estados puerta, decir Unidos, que, te que Israel repito, ataca, que Colombia no Estados sé qué. Unidos dejate tiene de joder, 70 es una millones de increíble. vacunas, 70 millones de vacunas. ¿Vos tenés que no usa, familiares que en no allá en usa. Israel? Sí, tengo una prima hermana que quiero muchísimo, Viviana Kogan, que vive a metros, digamos, a muy pocos kilómetros de la Franja de Gaza y se la pasa, y a ella le queda menos de un minuto cada vez que suena la alarma, porque hay gente que tiene 2 minutos, hay gente que tiene 3 minutos, depende de la distancia. Claro. A ella es menos de un minuto. Por supuesto lo tienen bastante armado al tema y logran hacerlo, Ir a entonces los tienen que salir refugios. con los nietos, con los chicos de otro, toda una cosa Es que esto increíble. no había Y pasado viven hace así. tiempo. No, pero ella me cuenta, De- yo hablé con ella me cuenta que ya hace tiempo que le viene pasando. No, espera, Después paró un poquito. déjame decirte, Sí. Gaby, mi hermano nació en Israel, mis Sí. padres vivieron en Sí. Israel, estuvieron durante la guerra de los 6 días, conozco también la situación. Yo lo que digo es que el precedente de la sofisticación técnica de los, No de los existió. misiles que llegan a Israel 2.400 no existió, al que la día. comunidad internacional 2.400. hace la vista gorda del apoyo económico que recibe Hamas por parte de la yihad, por parte de Irán, de los túneles subterráneos que hay en la frontera, Impresionante eso. que se conocen desde hace décadas, son los que para eso de armamento Es a donde la va Franja toda de la Gaza. plata, toda la plata que para reconstruir la zona la usan para los túneles. Y no solamente para reconstruir la zona, que tiene un atraso social de pobreza muy extremo, sino ahora también propio de la pandemia. Entonces, eso hay que también de mirarlo derechos. con mucha atención, ¿no? Y bueno, en Israel hoy, desde el año por lo menos 1982, todos los edificios más nuevos tienen los refugios o los búnker, por eso la gente sale inmediatamente a refugiarse, pero lo que se está viviendo tiene poco horrible. precedente con otras situaciones de guerras que haya vivido el país. Son de hora. 2.600 cohetes ahora. ¿En cuántos ¿Y días? 2.600? 2.600. Wow. Israel tiene una 2.600. cúpula. Que pararon un ¿Quién montón. firmó? pero Es una después para todo, tecnología Te lo acabo de maravillosa, decir, ¿no? te lo La acabo que de tiene decir. Israel. No, eso está La Yihad Irán. Islámica e Irán, Irán. que además son responsables de los atentados terroristas Y que varios sufrió países la árabes. Argentina. Hay varios ¿Solamente países. Irán? No, ¿Solamente no Irán? solamente Irán. Hay ¿Quiénes- varios países árabes. quiénes más están? Hay varios países árabes, pero además, Qatar, perdón, por ejemplo. también están. Qatar, por Después hay ejemplo. entidades internacionales que también lo hacen de buena fe, tratando de ayudar a la gente del pueblo palestino, que sufren, que hay gente que no la está pasando bien, y ese dinero es desviado para estas cosas. Bueno, Es te decir, digo hay- más, en este último tiempo, en estos últimos meses, Israel había permitido el ingreso de $10 millones a la Franja de Gaza porque está explotada de COVID, mientras ellos cierto, tenían eso esa es un campaña de dato, explotada de vacunación. COVID, explotada de Y COVID, bueno, y Israel esos estuvo vacunando millones ahí de adentro, dólares, adentro. esos Imagínate millones vos de que dólares nazis fueron- son los israelíes que los están vacunando para que no se mueran. No, lo de Hamas es un delirio. por eso no hay que confundir Es el tema inentendible del cómo Estado el gobierno no palestino lo con condena, Hamas. inentendible. No, el gobierno Porque es argentino una con lo que hizo es postura una cosa también, me parece, ¿o Pero no? es que Es además una es idiota. postura política Pero es que además la del ¿sabés lo que gobierno. pasa? ¿Sabés lo que pasa? No El puede gobierno- decir que en Venezuela hay una No, pero es que dictadura además- y bueno, puede pero decir que además Israel, hay momentos, que Israel exactamente. utiliza... Argentina necesita vacuna. Estaban los israelíes acá viendo la posibilidad de hacer parte de la investigación en Argentina. ¿Qué necesidad tenés de abrir la boca? Callate la boca, Pero no digas es una nada. necesidad, es una posición ideológica. Es una Mira, postura, Cristina claro. Kirchner en plena discusión por los fondos buitre, no sé si ustedes se acuerdan, comparó el tema de los fondos buitre y la usura con
la Shylock. colectividad Con judía, claro. Hablábamos antes del huevo de la serpiente de Dickman Bergman, que es Sí. un poco la génesis del nazismo. Entonces yo creo que hay un sector del gobierno, representado por un sector del kirchnerismo duro, que tiene un profundo sesgo antisemita que se expresa muchas veces en el antisionismo. Viene de Y los que montoneros declaraciones eso, ¿sabías públicas vos? previas y además de las ¿De los declaraciones montoneros? públicas, el Claro. pacto con Irán lo confirman. Pero Rodolfo Walsh ¿Por era qué nazi. viene de los Rodolfo Walsh montoneros? era un antisemita total. Rodolfo Walsh, que es uno de los próceres del periodismo argentino, que además era un tipo que escribía muy bien, indudablemente, era un tipo que era nazi. Él iba al 11 a los tiros a matar judíos. Te quiero decir, estamos hablando de gente de Tacuara, de la Guardia Restauradora Nacionalista. Estamos hablando que hay en la base de los montoneros hay una cosa también antisemita que tiene que ver. En el Instituto Patria son los primeros, es decir, el comunicado que hace Cancillería sale del Instituto Patria a través de Tamanti. Y A está ver, hecho, son ellos los que salen con esa locura. El comunicado del gobierno argentino sobre el caso Hamas es vomitivo. Vomitivo. directamente. Es Por eso yo impresionante. firmé, Sí. junto con otros colegas y no colegas de economía, había artistas, periodistas, un comunicado en rechazo al comunicado del gobierno. Yo entiendo que eso te puede dificultar el conseguir vacunas y test, pero no te podés cagar en la gente como se caga este gobierno, en no estar vacunando de manera masiva, estar volviéndose loco en países que les sobran las vacunas, mandando charter a vacunar. Ahora, fíjate qué trayendo paradoja, vacunas. fíjate qué hacen paradoja. todo, El hacen presidente todo. Se han Alberto reducido Perdón, la llegada de José vuelos Luis, en lugar de perdón, aumentarlo. José Luis, el presidente Alberto Fernández, fíjate qué paradoja, el primer viaje como jefe del Estado argentino Sí. que hace es a Israel. Sí. Y yo tengo información de que ese viaje que hace el presidente Alberto Fernández a Israel, que fue el primer viaje que hizo antes de la pandemia, naturalmente, fue a instancias de la propia Cristina Kirchner, que tenía la intención de recomponer una relación compleja y rota, especialmente después del pacto con Irán. Claro. Y vos fíjate cómo esa intención quedó completamente dilapidada. O sea, a la larga vuelven a las fuentes, va. No pueden ser, Entonces, dejar de ser la quienes son. postura fue... ¿Entendés? Ahí es una cuestión, te vuelvo a repetir, Argentina no es un país que no tiene nada que ver con el nazismo y no tiene nada que ver con el antisemitismo. Es un país que tiene una historia profunda vinculada al nazismo. Por supuesto que sí. Yo soy como judío, yo sé lo que viví como judío, las cosas que me hicieron vivir como judío de pendejo. También, cuando él se refería a la dictadura militar, en la dictadura militar, si vos eras judío y te metían en cana como cualquier otro, el judío no sobrevivía. A ver, Pero hay un libro, era perdón, recontra- en la hay un dictadura libro- militar, sin ser judío yo hice la colimba, Sí. pero éramos sospechados de ser todos subversivos. No, pero Empecé es que- con- No, José Luis, perdón, no, hay a un lo que libro, voy es que perdón, hay una hay un cantidad libro de muy judíos elocuente. muertos que no proporciona. Totalmente. Hay un libro Totalmente. muy elocuente, acá parece que hay que gritar para que te escuchen. Hay un libro Sí. muy elocuente Habla muy fuerte. que habla de Ahora lo tengo que la culpa. sucedía durante la dictadura, durante la guerra de Malvinas, con los chicos judíos Sí. que eran enviados a la guerra. Cómo eran estaqueados y eran brutalmente tratados Ay, no en me diferencia de digas otros. eso. Ahora, en relación con el antisemitismo, yo creo también, como judía argentina, a mí el insulto más habitual que me dicen es andate a tu país, no sé a qué país, pues yo soy argentina, más allá de que sea sionista o de que mi hermano haya nacido en Israel. Lo que sucede en la Argentina, yo creo que hay una sociedad que ha evolucionado mucho. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el país. Yo creo que después del atentado de la AMIA hemos aprendido un montón. Yo no creo que seamos una sociedad antisemita en su conjunto. Creo que tenemos una clase dirigente que está en este gobierno particularmente con Yo estoy de preeminencia, acuerdo con que la gente tiene no un tiene sesgo ese sentimiento, antisemita. pero sí estoy de No acuerdo, toda la pero sociedad, sí creo ¿no? que el Estado como estructura sigue teniendo... Vos fijate lo que pasó. Pero qué El loco gobierno. este gobierno, No, porque el Estado, es el tan Estado, de el Estado. igualitario, El tan... Estado también. Vos sabés, por ejemplo, la Policía Federal de Argentina, que era la que tenía que cuidar la AMIA, la persona que cuidaba la AMIA en el momento que se le ponía la bomba, era un tipo que creía en el tema de los protocolos de los sabios de Sion y que los judíos querían tomar la Patagonia, y era un tipo que entrenaba en inteligencia de la policía en contra de los judíos a la gente, y ese tipo estaba cuidando la AMIA. Ahora, Te ya quiero que decir, tocás el estamos tema hablando, AMIA, es el Estado. Ya que es el tocas el Estado. tema AMIA y hablemos de los argentinos. Sí. Después, el atentado del año fue en el año 94. 94. Estamos en el 2021. Sigue sin resolverse. Es una Pero, perdón, vergüenza. porque el Estado no quiso que se resuelva. Perdón. El Estado no quiso que se Perdón, resuelva. no La es Policía que, no Federal es no cierto, quiso. no es ¿Qué? cierto, no es cierto. ¿Quién no es cierto? La causa AMIA tiene una resolución. En la causa AMIA está probado que Irán fue el promotor de la bomba en la AMIA.
Había 5 iraníes que después formaron parte del gobierno de Mahmoud Débora, Ahmadinejad no me voy a poner a discutir con vos sobre que el tema, porque en realidad tenían conmigo captura ese expediente internacional de soy yo. Interpol. Yo me Entonces, comí ese expediente, tengo es una postura, simplificación decir que se Mi postura impune. es que no hay ninguna duda de que ya sea Siria, el Hezbollah o Irán financiaron el atentado. Bueno, pero entonces- que ese atentado fue hecho con una gran mano de obra La argentina. discrepancia con Débora, ¿cuál es? Que en realidad el verdadero culpable, el que puso la bomba, no está preso. No es un señor de Irán. Pero es no un hay señor de nadie acá. preso, Es un señor de Gaby, acá. por Son supuesto. gente de acá, es gente de la Policía Federal. Es más, hay un señor de la Policía Federal que se llama Yossi, que estuvo infiltrado en la comunidad judía. Por eso vos decís que el atentado no se resolvió al final, porque no está porque- preso quien puso la bomba. Exactamente, porque Entre además... otras No, cosas. perdón, Entre otras cosas. No se resolvió en el sentido de que, digamos, vos para poder decir que fue Irán, cosa que yo no dudo, tenés que decir primero qué pasó, cómo pasó, quién fue, quién lo puso. Tenés que mostrar la materialidad del hecho. Ok. Y la materialidad del hecho necesitas también quién se acercó, quién puso la bomba, quién es la persona. La historia de la Perdón, Trafik, una cosa- la historia de Trafik quedó totalmente Una de cosa es de decir que costado. está De costado, impune, ¿no? Sí. una cosa es decir que está impune porque Sí. no hay presos por el atentado de la AMIA y otra es decir que no sabemos qué pasó. No, que no sabemos. Sabemos Lo que qué vos pasó. sabés es un problema tuyo y mío. No, pero a mí, una cosa ¿sabés es lo qué que nosotros pasa? sabemos y otra cosa Me es lo que dice la resulta justicia. indignante que No, dirigentes estamos- políticos como estamos- Experto, tantos otros digan, todavía no sabemos qué pasó en la AMIA. perdón. No, lo ese que pasó discurso sí yo no sabemos. Lo que no soporto más. sirve es... Sabemos lo que pasó Pero en con la saberlo AMIA. no tenemos condenas. nada porque no están las condenas Hay correctas. impunidad, no pero hay sabemos impunidad lo que pasó absoluta. en la AMIA. Entonces, pero son dos cosas distintas. Está bien. Digo, una cosa es que Yo yo digo, sepa le doy lo que la pasó. razón te Mira, doy la razón a yo vos, pero le digo a Esper, Yo sí sí sé lo que sabemos lo pasó. que pasó en la Yo también AMIA. sé lo que pasó. Sé de dónde estuvo la bomba, sé quién la puso, sé de dónde compraron el Pero hay explosivo. impunidad. Te puedo mostrar la Lo que vos boleta haces, donde compraron el explosivo. Débora, lo que vos haces Débora, es una ¿qué me estás precisión diciendo? sobre lo Yo que yo digo, sé. sino que Claro, Lo que te pero- estoy diciendo Los es que la tienen Policía que Federal estar no están atrás de las no, porque rejas. la Policía Federal estuvo involucrada Está en el bien. asunto y fue una de las que tapó la posibilidad de que se resuelva el problema. Pero, Gaby, hubo Policía Federal que fueron detenidos por Estamos diciendo ocultamiento lo de pruebas. mismo, Gabriel, Sí. estamos diciendo lo mismo. Yo lo que no soporto a tantos años del atentado y con la Sí. impunidad que tienen las familias de las víctimas es que haya todavía sectores de la sociedad, comunicadores o dirigentes políticos que digan no sabemos lo que pasó en la AMIA con total... Sí sabemos lo que pasó en la AMIA, el problema es que no hay Pero, condenas perdón, y que hay impunidad. Lo que vos Se decís sabe sabemos, lo que pasó en la yo AMIA. también sé y sin embargo no puedo decir que sé como vos decís sé, porque yo te digo, tengo la boleta de cómo compraron el explosivo, hasta te la puedo mostrar. Entonces, o sea, Gabriel, lo que vos decís lo que yo es digo que al faltar la pena, al faltar la pena falta la puesto en el real expediente, condena. y en el expediente Ok. condenado, todos los que encubrieron, todos los que colaboraron, porque es decir, hay un señor de la Policía Federal, encubierto por Cristina y por Nilda Garré, después, que sostenía que la información que le brindó fue necesaria y que le daba a su jefe de la Policía Federal fue la necesaria para cometer atentado. Y cuando vos mirás lo que el tipo pasaba y lo que pasó, te das cuenta que sí hay relación. A ver, lo y que sin yo- embargo Pero ese porque tipo en está dando Argentina, vuelta. perdón, Lo que yo perdón, concluyo, porque en la Argentina tomando lo pasó, que dice José Luis, perdóname, Débora termino y con ella. esto, porque en la Argentina pasó lo que pasa siempre. Tuvimos un segundo juicio, fue el juicio AMIA de 2 por encubrimiento. Está bien, pero Entonces, combinando lo que vos decís con lo que dice Gabriel, que sepamos quién fue, pero que no haya condena de la justicia, significa que no hubo justicia, en definitiva. por Obviamente. supuesto que no hubo justicia. Ok. Sabemos por qué supuesto. pasó. Eso es lo que por yo decía al supuesto que principio. No Eso hubo es lo que Argentina sabemos. después Lamentablemente terminó estamos pactando con los acostumbrados a culpables. esta Argentina que todos terminan Todo termina igual. con puestos políticos. ¿Paso por acá? Sí, por donde te sientas a gusto. Porque sabía El que- nuestro- porque sabía el que no nuestro iba a- que- Ahora no- viene, Tiene ahora una viene. pinta bárbara, te digo. Che, Débora va a bailar, ¿saben eso, Ahora, no? Se dice mucha propaganda, sí, Levinas, tratar de ¿eh? bailar. A pesar de ¿Hoy que... va a bailar acá? ¿Hoy? No, acá tratar hoy de va. Está toda bailar. fisurada. Va a tratar de bailar ella. Está toda fisurada. Sí, no, ¿Qué? un papelón. Pero qué osada, ¿no? También Sí, la verdad multifacético. que fue, parece una justificación y no lo es, pero la verdad que hace 2 años que estábamos siempre hablando y me llamaban y este año, después de un segundo año de pandemia, viste esa, bueno, vamos a, que se acaba el mundo, dije, qué sé yo, no sé. Es muy Hay que vivir, hacer todo lo que uno todo lo que desea. uno quiera, Totalmente. hoy, ¿No? mañana, no sé. Además, Y siempre bueno. se aprende, Siempre. siempre es una cosa divertida. Siempre. A mí cuando fui a Gran Hermano en televisión me miraban como un loco. ¿Qué haces vos, un tipo, un intelectual, que se mete en Gran Hermano? Yo la pasé tan bien, aprendí tanto de la televisión, cosas que no sabía, y la verdad es que me sirvió, después me metí en Intratables. No es que, digamos, no hay que escaparle de esas cosas. Ella en un momento algo me preguntó, pero por supuesto, dale para Un adelante. tema del cual no hablamos es lo que pasó en Constitución. ¿Qué pasó? Ah, bueno, una vergüenza sí, ayer. el corte. Primero una bomba sanitaria. La gente, la bomba sanitaria. Primero Son una dos bomba cosas. sanitaria. Las mafias sindicales impidiendo que la gente usara el tren
Sí, sí. Y luego la bomba epidemiológica que puede significar toda esa gente. Pero te digo abarrotada un tema- y la no posibilidad de volver a su casa. Un tema es el tremendo, tema del me parece. transporte. La verdad que, bueno, que en paz descanse el ministro Meoni. de Transporte, Meoni, pero yo lo que dije desde el primer día de la pandemia es estuvimos 8 meses cerrados. Los transportes iban vacíos en esa primera etapa Ahí de están cuarentena las estricta. imágenes. Y que tenemos durante de esos 8 meses, Constitución. ¿qué hicimos para mejorar el sistema de Eso es transporte, una para bomba evitar que se viaje epidemiológica, así? Eso es una bomba sanitaria, sin duda. El gobierno no está dispuesto a correr de la calle a ningún piquete, a ninguna movilización, a ninguna manifestación. No quieren pagar el costo político de hacerlo. Y como yo no caigo en ninguna grieta, también lo digo del gobierno de la ciudad, porque durante 72 horas tuvimos la avenida San Juan cortada por los transportistas de larga distancia y tampoco hicimos nada. Entonces, la verdad es invivible Buenos Aires así, Invivible. ¿Vos te das realmente. cuenta de Invivible. echarle la culpa a los runners? Al velorio de Maradona, a eso que estamos viendo ahí. ¿Vos te das cuenta? Y el pobre surfer, la pobre el locura. surfer. ¿Vos te acuerdas del Pobre surfer que Y surfer. Sarita, Como si era- y la santa Sarita. No, y el que hacía... Sarita, ¿cómo se llama? Sarita se llamaba, ¿no? La visita. Sarita. Divina Qué Sarita. viejita, Ayer, por favor. paisana Una nuestra, Sarita. señora. Chicos, no las sé. escuelas ¿La paisana nuestra, cerradas, las Sarita? escuelas de la provincia de Buenos Una Aires vergüenza. cerradas. Que el surfer, ponele. Las escuelas de la provincia de Buenos Aires Una cerradas vergüenza. y después ves este No solo de la provincia de Buenos Aires, muchas provincias argentinas, sí. salvo Un delirio. Córdoba. Con test rápido lo solucionás y los chicos vuelven al Pero te colegio. das cuenta que nos morfaron un Los año y chicos medio, están nos cagaron un año y medio de deprimidos vida. por no ir al colegio, porque no se encuentran con sus amigos. Deprimidos. Yo me cuidé como una bestia, me cuidé. No iba al los programas, me quedaba en casa. Un año y pico para que después me lo agarré igual, ¿entendés? Claro. Es que es una pandemia. Porque no Era una no me pandemia vacunaron. jodido, ¿entendés? Entonces es me- jodido no agarrártela si Perdí no un te año. vacunan. Si no te vacunan, obvio. Y lamentable porque nosotros con Pfizer podríamos haber sido... Totalmente. Teníamos la posibilidad, siendo uno de los Totalmente. países tester o por Sí, sí, decirlo de alguna el manera protocolo así, se hizo acá, una parte de sí, es cierto. y perdimos una oportunidad que nunca se explicó bien. No tiene explicación porque yo no creo que Pfizer le haya pedido a Argentina algo distinto que le pidió a los demás. Así que obviamente... Pero una La explicación única- hay. Que no La única esté. explicación es que hay 2 millones de vacunas y media, casi 3 de Pfizer en Chile, que hay más de 500.000 en Uruguay y que acá no hay. Sí. Es la única En- explicación. en Con Chile- muy pocos vacunados, porque si vamos a decir te Sí. sobra la cantidad de vacunados. En Chile ya pero- están Pero, vacunando a la gente de y con entre 40 y 500 muertos por 50 día. años. Están muriéndose casi Y 500 tipos por 25.000. día. Una Maravilloso. cosa importante. 500 muertos por día. ¿Sabes Una lo que cosa son? importante. 2 cromañón. Con 8 millones de 6 vacunados. amias. ¿ves? Con 8 millones de vacunados nada más y 25.000 infectados por día, guarda con la tercera hora ahora cuando venga el frío, ¿no? ¿Sabes Sí, lo que sí. supone? Guarda con la tercera ola. Espera, 500 muertos significan 2 y pico de cromañón, son 6 amias. Es una locura. Todos los días están Y muriendo 500 personas. Lamento mucho que siempre recaiga todo como en la sociedad, el que sale, el que no sale, cuando la respuesta debería ser la del Del gobierno, Estado, obviamente. es la vacuna. Por supuesto. Pero es más No fácil la- echarle la culpa al otro, el que hace el asado en su casa, al que recibe al El tío runner. Pepe, y no hacerse El remero, cargo ¿te de acuerdas los del remero? errores Pero además propios. esos Sí, son primero que con 2 helicópteros lo Esos son llevan. datos. ¿Sabés qué me hace acordar la actitud del gobierno? La actitud del gobierno me hace acordar a cuando aquella famoso discurso de Pugliese cuando dijo les hablé con el corazón y me respondieron con el Sí. bolsillo. El gobierno te habla con una serie de razonamientos que ignoran el comportamiento de la gente. Absolutamente. Entonces, así tenés que hacer. Está claro. Porque no que pueden sí. caminar por la Está calle, muy porque claro, no está caminan. Muy claro, está muy claro que sin gente el modelo del gobierno hubiera funcionado bárbaro. Si no hubiera gente, Claro. la estrategia del gobierno hubiera funcionado bárbaro. Pero hay gente. Entonces tienen que hacer las medidas con la gente adentro. Y hacer la medida con la gente adentro quiere decir tener en cuenta el comportamiento social. Si vos tomas decisiones de políticas públicas sin basarte en datos, sin basarte en comportamiento social, el resultado son 70. Bueno, pero te voy a que- recordar que- una por frase eso- de Alberto Fernández cuando dijo, porque en un momento la gente opuesta al gobierno salió a la calle y decidió manifestarse públicamente cuando sentía que avallazaban Claro, sus más eso, derechos insisto. elementales. Esperá, y el presidente dijo, no veo la hora de que podamos salir los argentinos de bien. ¿No? Porque la cuarentena también atentaba Claro. contra la posibilidad Ahora, del tengo una gobierno de pregunta. movilizarse A ver, públicamente. Les hago una pregunta a todos. ¿Me puedes explicar qué cambia que un restaurante de la Recoleta o de no sé dónde, en lugar de estar abierto hasta las 7, está abierto hasta las 11, por ejemplo? ¿Qué cambia? Bueno, igualmente, ¿Qué digamos cambia? que alguna medida, alguna restricción en este contexto, como vos decías, de 500 Porque no muertos por vacunás. día y de Pero 35%, ¿sabés el costo está que bien. significa para un restaurante cerrar a las pero 7 en lugar de cerrar a las algo tienen 9? que- Algo Pero tienen que yo- hacer. Se funda el otro, total. Yo insisto, antes dije cancillerías, Pero, pero en realidad son ¿cómo se embajadas. enorme? Sí. Las embajadas argentinas en el mundo, que traigan vacunas. Sí.
Y bueno. Ellos lo pueden traer. No hay nadie como el gobierno para traer la vacuna. Dicho sea de paso, es falso lo que dice el jefe de gabinete cuando dice que cualquiera puede importar vacuna. Mentira. No hay nadie como No el poder de un gobierno y el Estado. Perdón, no para nos traer la dejaron vacuna. cuando quisieron, el gobierno de Jujuy Además quiso no lo comprar, dejó, además no lo dejó. y los chinos dijeron no te lo pueden Las traer porque el gobierno no lo deja. las embajadas de acá es un tema crítico. ¿Por qué no Almeida están tampoco golpeando la pudo, puerta Piñeiro de ofreció todos los el gobiernos Pero ¿sabés el cuándo avión y no le dijeron los respondieron? gobiernos provinciales o la ciudad puede comprar vacunas? Hace Cuando un ellos mes. supieron que no podían Sí, en abastecerse de febrero la cantidad solamente de la vacunas. Nación lo podía Claro, hacer. exacto. Después, ahora en abril, podían todos. Ha sido así. Acá tengo el libro de Martín Tetaz, Nada será igual, cómprenlo, están todas sus librerías, espectacular. Yo lo tengo, no lo empecé a leer todavía, porque me llegó hace 2 días, lo voy a leer. Y gracias Bueno, porque nos buenísimo. trajiste a todos. Muchas Y, gracias. ¿le trajiste a todos? Sí, muy gracias, bien. gracias. Y me Gracias, lo Martín. dedicó, porque me lo había traído en blanco y le dije, no acepto libros sin dedicatoria. Así El que libro con- sin dedicatoria es como que te lo dan para que se lo regales a otro, es raro, ¿viste? es raro. Claro, y Como diciendo así, claro, se lo regalo Así a que otro. gracias, pasó vos, Martín. No, a mí lo que me pasó regalo a otro, a mi mamá es genial. Ella agarra y manda un regalo con bombones, con una cartita adentro, y se lo regala a una señora. La señora no lo abre y se lo regala a otra persona. Y otra persona, a 50 años le llegó a mamá de vuelta. Y para todos mis invitados tengo los Gracias. relojes Seiko. Divino. Sí, está Y muy divino. acá estamos. Ay, mirá, qué sobrio este cuero ahí. Divino. Muy lindo, ¿eh? Este para vos. Qué lindo. Te tocó a ti, Tomá. para Te tocó vos. el mejor, mirá. Tomá tu Qué torta. lindo. Y llegó el momento Actitud Libra del programa y como Libra es actitud, actitud que avanza, le vamos a entregar el premio Actitud Libra a Débora, Ay, muchas la mujer de la gracias. mesa, la que vino Muchas a trabajar gracias. con la costilla fisurada. Qué lindo. No vayan a decir que a las mujeres nos cuesta todo No. porque Qué lindo Gracias, eso. muchas gracias. rota me y todo. encantó. ¿Qué me fue encantó. haciendo Está malabares? buenísimo, ¿Cómo te aparte está para hacer así. Está para, ¿no? Sí. Mirá, no, yo venía con mucha exigencia, o sea, todos los días entrenando con un equipo buenísimo que es Nico Villalba y Pau García, bailarín y coach, más empezar con la preproducción de la radio, ir a Radio Rivadavia, de la radio rápido al canal, América, Ser Intratables, le mando agradecimiento a Ahora Eliana Parodi. brindamos. De ahí, Gabriel más se escribir mandó. en el diario, bueno, un ritmo un poco excesivo, ¿no? Y bueno, haciendo los ensayos ya venía con un dolor, hice así, me tiré hacia atrás y sentí un crack. Y bueno, Maya Pleseskaya, creo. sí, sí. Dios. Bueno, y brindamos con Escorihuela Gascón Extra Brut. Escorihuela Gascón, fundada en 1884 con el compromiso de elaborar los vinos que Mirá. representan a la Argentina en el mundo por su elegancia y calidad. Sí, brindamos Ahora sí. todos. Ahí está. Brindo por todos ustedes. Muchísimas Gaby, gracias Débora. por haber Ahí está. estado Me en la levanté. mesa. A la mesa. Casi, casi. Débora es mi jefa también. Sí, soy la Martín. jefecita ahora. ¿Cómo, jefa? Bueno, me tuya? despido Tengo hasta mañana a la poco 1:30. Le quiero mandar un beso muy grande a mi amiga la uruguaya María Victoria Céspedes Rodríguez, donde quieras que estés, acá al lado mío para toda la vida. Un besito y hasta mañana. Gracias.